estamos en el módulo 5. Hoy es la tercera clase que hacemos en abierto, tercera clase que ponemos a disposición de la red de personas que siguen este curso en las redes y de los colaboradores externos que tenemos. Grabamos el de Administración y Gestión de Seguridad y Sistemas, que fue el primero. Después estuvo en la red el de Definición, tipos de redes inalámbricas, dispositivos y características. Y hoy terminamos el ciclo por este momento, por esta parte, con Jorge Laredo, hablando de recolección de eventos de los dispositivos de una organización. Bien, gracias Jorge por venir a la escuela, gracias por participar en este curso que, como sabes, es muy importante para nosotros. Y un lujo, desde luego, contar en la escuela y en este curso de técnico de ciberseguridad con un ponente de la altura de Jorge, ¿no? 1,83 m. Siempre buscamos, como sabéis, gente relacionada con la empresa, gente que esté tocando de verdad la problemática y los proyectos relativos con la ciberseguridad, gente que está en el día a día de estos temas, y yo creo que bueno, Jorge, desde Hewlett Packard Enterprise, como me contaba antes, pues es un exponente claro del tipo de profesor que nos gusta traer a la escuela, ¿no? Es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Posee las certificaciones, bueno, todas las certificaciones que existen en el mundo, tanto de gestión de proyectos como de ciberseguridad. Su carrera profesional en el campo de la seguridad se ha desarrollado en Indra durante el periodo 99-2007 y desde el 2007 en Hewlett Packard Enterprise. Durante 2011-2012 ha sido responsable de operaciones en el área de IT, Assurance and Security dentro de Hewlett Packard TS Consulting para España. Actualmente es el responsable global de gestión de proyectos para España y Portugal en Hewlett Packard Enterprise TS Consulting. Forma parte del grupo operativo del capítulo español de la Cloud Security Alliance y ha colaborado en la elaboración del estudio sobre cumplimiento normativo, traducción de la guía de seguridad y la adaptación de la matriz de controles a la normativa española. Por tanto, su experiencia en el campo es sobrada y yo creo que, como siempre, podéis aprovechar muy bien sus conocimientos y la aplicación práctica de lo que tiene que contarnos. Jorge, muchas gracias y a tu disposición. Espero que os me den las gracias al terminar, porque una sesión presencial de 6 horas puede ser un poco duro un viernes, pero es el tiempo que me han dado y la fecha, así que lo tenemos que aprovechar. El título, recolección de eventos en los dispositivos de organización, es largo, al igual que el PowerPoint que se ha puesto a vuestra disposición en la red. Lo veréis aquí, si no lo habéis visto ya, es modelo PowerPoint tipo ladrillo, en el sentido de que tiene mucho texto. Eso no es que os odie, sino que lo he hecho aposta para que quede como referencia cuando termine la clase. Por un lado, para ahorraros el tema de tomar muchas notas, mucho de lo que haya escrito lo contaré, otras cosas me las saltaré, simplemente las dejaré ahí como referencia, pero lo dicho, va en contra de todo estándar de buena presentación, de slides no sobrecargadas, con pocos puntos. Esto es todo lo contrario, pero está hecho aposta. De lo que vamos a hablar es recolección de eventos. Normalmente, pues como esto está dominado angloparlante, logs. Generalmente se habla más de logs que de eventos. Como aquí me den el título así, me he esforzado, creo que no se me ha colado ninguno, en que en todo el PowerPoint aparezca la palabra evento y no la palabra log, más en algún sitio que está entre paréntesis y tal. Pero vamos, en el sector normalmente la gente habla de logs, para que nos vamos a engañar. Logs, eventos, viene a ser lo mismo. Los logs son importantes, los dispositivos informáticos todos tienen la tendencia, si se configuran, a ser muy promiscuos, dejando información de todo lo que hacen, tanto de lo que interesa como que no. Y ya hace años que se vio que para saber qué había pasado, la forma es ir a ver esos logs, esos eventos, con lo cual eso supone que los tienes que tener, supone que los tienes que guardar, supone que los tienes que controlar. Eso luego fue evolucionando y se vio que, aparte de como referente histórico, podían servir para hacer cosas en tiempo real, para ver qué estaba pasando en ese momento, no lo que había pasado. Es decir, no para ir CSI a levantar el cadáver, sino para tratar de evitar que tengas el cadáver. Eso hace 10 años, pues ya herramientas, ahora lo comentaremos, SIEM, SEM, bla, bla, bla. Desde hace 10 años, pues esto ha ido evolucionando. La prioridad va pasando del tema del cumplimiento del archivo a la monitorización en tiempo real, a la detección de ataques y a la prevención. Entonces, el módulo lo he estructurado en 3 partes, más o menos, no tengo claro que duren 2 horas cada una, pero bueno, en páginas más o menos es parecido. Una nos centraremos en por qué recogemos los eventos, cómo los recogemos y qué hacemos con ellos. Un punto 2 nos centraremos en un tipo de herramienta que es realmente la que se utiliza actualmente para este tema, los SIEM, Security Information and Event Management, que cubren tanto la recolección y el archivo como el tratamiento en tiempo real y tratar de detectar lo que está pasando en la organización utilizando todas las fuentes dispersas que tenemos. Y el apartado 3 centrará, vale, tenemos los logs, tenemos las herramientas y ahora queremos implantarlo,
cómo abordar un proyecto de este tipo, qué cosas hemos de tener en cuenta, qué cosas deberíamos evitar hacer para no tropezar en la misma piedra que otros cientos han tropezado, que luego acabaremos tropezando en muchas de ellas por la inercia organizativa, y bueno, pues ver cómo llevar a buen puerto esta historia. Es un poco la estructura y es un poco en los que nos vamos a centrar. Antes de que empiece, sí que quería hacer alguna pregunta. ¿Alguno de vosotros está operando, ha desplegado herramientas de recolección y tratamiento de eventos, SIEMs? ¿Sí? ¿Alguna en particular? Eventos de auditoría de los sistemas operativos, de bases de datos, de firewalls, de IDS, de todo. Sí, recolección de eventos de servidores, de... Simplemente recolección y luego, para hacer algo en tiempo real o simplemente recogerlo. Recogerlo, analizarlo y ver qué procesos que fallan en el sistema, si hay alguna violación de seguridad, si hay algún problema, si ha entrado un virus y hacer informes acerca de ello para luego implementar otras medidas. Vale. El curso, como veréis, se queda, porque luego tenéis módulos online de correlación, de recolección de eventos, que entrarán más en profundidad, se queda en una capa superior y ya con eso llenamos 6 horas. De hecho, el tema da mucho de sí. Entonces, bueno, lo dicho, estos serán los 3 módulos. El primero, la gestión de eventos, por qué lo hacemos, qué requisitos hay, tipos de eventos, mecanismos de recogida. El punto 2, entraremos en las herramientas. He incluido algún report, alguna muestra de reports externos con valoraciones de herramientas. No vamos a entrar una por una. Primero, porque no me las conozco todas. Segundo, porque mi empresa vende una y no sería muy ético que me pusiera a hacer aquí comparativas de herramientas. Y luego sí que os dejaré el puntero donde podéis ver cómo evalúan los analistas estas herramientas. Como digo y diré varias veces, cada organización tiene sus necesidades y debe valorar lo que le vale a él. Porque en un report aparezca la herramienta A, puede que no sea la apropiada para ti, por muchos motivos que luego veremos. Esto es un proyecto complejo. Si una organización decide montarlo, más le vale que lo prepare bien, porque si no va a acabar con un caro juguete en casa que le va a servir para poco. Aparte de, para decir, ya me habéis vuelto a engañar, estamos tirando el dinero, no vuelvo a caer en lo mismo. Bueno, pues aquí, aparte de la introducción, que ya lo estoy haciendo, ¿qué necesidades cubre esto? No es solo la seguridad, la recolección de eventos, incluso en tiempo real, puede servir para otras cosas. De hecho, en ocasiones, cuando se monta una herramienta de estas, los primeros beneficiados es operaciones de IT. Por poner un ejemplo tonto, una regla de correlación que tú puedes hacer es para detectar ataques de fuerza bruta. Si durante una ventana de tiempo hay más de X intentos fallidos de acceder a algo, puedo suponer que alguien está probando. ¿Vale? Pues eso es fácil de implementar. Todas estas herramientas lo suelen traer de fábrica, lo montas y te empiezas a salir las alarmas. Y empiezas a descubrir procesos en tu organización que alguien instaló y que se ha olvidado de ellos, automáticos, no es ni siquiera un usuario que está tratando de acceder a algo y que como la contraseña ha caducado no puede acceder, que están por ahí consumiendo recursos y nadie sabe para qué. Pues bueno, cuando montas esto, pues empiezan a aflorar este tipo de cosas. Cuando miras, pues ves lo que hay. Y inicialmente, pues no hay ningún atacante, pero descubres que tienes por ahí aplicaciones muertas o procesos que no sabes por qué están intentando acceder a no sabes dónde. Bueno, sirve para tener visibilidad. ¿Es un tema de seguridad? No, no parece probable que ese proceso solo se independice y trate de hacer algo. Pero es un tema, interesante. El tratar los eventos tiene problemas. Si reflexionáis o habéis visto alguna vez la cantidad de eventos que genera un firewall, por decir algo, genera volúmenes ingentes. Pues ya directamente tenemos un tema, el volumen. Cuando ahora hablamos de Big Data, y lo mencionaremos porque el tema de Big Data ha evolucionado y ayuda, este tipo de herramientas llevan haciendo Big Data desde hace 10 años. Un Big Data muy concreto, muy limitado, pero que no deja de ser el Big Data. O sea, aquí los terabytes hace ya años que aparecieron con mucha alegría. Ahora ya estamos superando, pero bueno. Veremos un catálogo de fuentes de eventos, pero realmente, aparte de las fuentes estándar, que todos podemos pensar, pues, evidentemente, la seguridad perimetral, los firewalls, es una fuente clara, proxies, es una fuente clara. Si tengo IDS desplegados, es una fuente clara. El antivirus, la consola, es otra fuente clara. El sistema operativo es otra fuente clara. Aquí puedes integrar también logs de aplicaciones que tengas tú. Para poderlo integrar, lo primero es que esa aplicación genere logs, ¿vale? Que eso no siempre pasa, y que genere logs que tengan interés. Entonces, eso ya puede ser muy personal. Puede que en tu organización tengas una aplicación a medida que te interese tener controlados esos eventos, registrados igual a un sitio central. Pues bueno, posiblemente en un proyecto de estos descubras que tienes que ir a hablar con el responsable de desarrollo, con no sé quién, para que te lo monte, etcétera, etcétera. Eso, si lo has pensado o se ha pensado antes de empezar el proyecto, mucho mejor, porque cuanto antes impliques a la gente en la que le viene encima, mejor. Si seguridad lanza un proyecto de estos por su cuenta y empieza, se va a llevar bofetadas hasta en el carnet de identidad, porque la gente de sistemas es una carga de trabajo significativa.
con lo cual más vale que los tengas en tu barco y les vendas el producto. De eso hablaremos en la parte 3. Bueno, ¿qué es esto? Registros históricos, almacenamos la información de cómo han sido usados, errores, eventos, bla, 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 fuentes, casi cualquier cosa. Habrá que ver porque hay temas de configuración. Aquí luego veremos, tienes que tener un balance. Si tú en una base de datos activas la auditoría full, la base de datos empieza a arrastrar, empieza a ir despacio, viene el administrador de la base de datos y te crucifica porque dice que por encima de su cadáver les va a activar la auditoría. Con lo cual has de buscar un equilibrio entre lo que estás registrando, que realmente sea útil, y el impacto que tiene. Recoger eventos en según qué fuentes, en algunas no te queda más remedio que instalar un agente en el equipo. Bueno, si es una máquina que está ya un poco estresada, lo de que te dejen instalar un agente va a ser complicado. Con lo cual, bueno, cuidado, porque el tema tiene consecuencias. Al final, ¿qué queremos? Pues queremos saber qué ha pasado. Al final esos eventos los tendremos. Si tienes cualquier problema, va a haber un tema de análisis forense. Si no tienes los eventos y tienes que ir por 200 equipos buscando logs, descubrirás que es maravilloso tener una herramienta de estas al que le toque. Si a alguien le ha tocado, pues más vale que tenga un repositorio central, si no va a sufrir en el intento. Saber qué está pasando en tiempo casi real. Al final, esto ha evolucionado a que esos logs los vas recopilando en un sistema central que hace un procesado en tiempo real. No puede analizar lo mismo con análisis forense, porque tiene que ser en tiempo rápido. Pero sí que es cierto que, por un lado, te puede aglutinar alertas que te están generando diferentes dispositivos y, por otro lado, con reglas de correlación, detectar cosas que requieren que veas lo que pasa en varios sitios a la vez. Tiene sus limitaciones y los atacantes van diseñando sus ataques para escapar a esto. O sea, una de las evoluciones de los últimos años es hacer ataques lentos, muy dilatados en el tiempo, de forma que esa correlación, que al final tú la tienes que limitar en el tiempo, se le escape, porque un evento pasa ahora, el siguiente pasa esta tarde, y es muy difícil que tú estés correlando eso en tiempo real. Con lo cual eso obliga a evolucionar las herramientas y a evolucionar cómo lo tratas. Un ataque fuerza bruta cada 5 segundos lo vas a captar echando leches. Si es un ataque cada X horas, va a ser mucho más complicado. Bueno, esto lo he contado ya, con lo cual me lo voy a saltar. Revisaremos la gestión de logs, revisaremos las herramientas SIEM y revisaremos la problemática de los proyectos. Esto al final es muy importante. A lo largo, herramientas SIEM en particular llevan unos 10 años, algo más de 10 años seguramente. Yo la primera vez que estuve medio mezclado en una fue por el 2005 y ya existían. Muchos proyectos han fracasado. Hay diferentes tipos de fracaso, desde cancelación hasta la herramienta se despliega y ahí se queda. Entonces, más vale tratar estos proyectos bien, porque si no, supone un gran esfuerzo, mucho desgaste, y si no lo haces bien, poca utilidad. También es cierto que los fabricantes hemos tenido responsabilidad, especialmente en el pasado, cuando esto se vendía como Security in a Box. Tú pones esto en tu organización, lo despliegas, pones un tío delante de la pantalla y esto es mano de santo. Seguridad en una caja, así. Eso, mentira. O sea, no es así. Si tú tienes la caja, lo tienes todo integrado y los que la están manejando no saben de esto, te va a servir más bien de poco. Sí que es cierto que tener los logs archivados, guardados, esa parte sí, esa en general funciona. Si lo has montado, esa te va a funcionar, pero el tema del tiempo real, el detectar cosas, no es tan fácil y requiere gente preparada y requiere procesos. Y esos costes hay que tenerlos en cuenta. O sea, si tu presupuesto solo incluye el hierro y las licencias, tienes un problema, porque no va a funcionar. ¿Y por qué lo hacen las organizaciones? Bueno, aquí hay diferentes motivos y que puede haber diferente gente interesada. Y es importante conocerlo, porque esto al final cuesta dinero y si alguien quiere montar un proyecto, si consigue que todos estos tengan interés y aporten al presupuesto, o por lo menos no lo paren, va a ayudar. Algunos son evidentes. Pues si tú piensas en seguridad, pues bueno, esto lo estamos hablando, es muy fácil. Seguridad física. Al final, poco a poco, todos los sistemas de seguridad física se van integrando en la red, se van integrando en los sistemas. Pues hay eventos de seguridad física, de quién accede, quién no accede, de acceder a los propios sistemas, con lo cual la seguridad física puede tener interés. Recursos humanos. Aquí quedan registrados los logs de las actuaciones de la gente en los sistemas. Ante sospechas de mal comportamiento de empleado o cualquier cosa, pues puede ser una fuente de información interesante. Operaciones, lo que os mencionaba, de tengo procesos por ahí tontos tratando de acceder que nadie conoce, pues bueno, esto te lo levanta, pues te interesa. O realmente, pues incluso ir a consultar esos logs que tienes archivados desde un punto de vista de operaciones, no desde un punto de vista de seguridad, pues también aporta.
Evidentemente, el cumplimiento normativo. Hay normas, regulaciones, ahora veremos algunas, que unas simplemente obligan a guardar los logs durante un periodo X, con lo cual el tener esa herramienta te hace falta, aunque solo sea para demostrar al auditor que lo estás haciendo. Aparte, ya hay normas y regulaciones que obligan a ser ya más activo, a no solo tener esos logs, sino a analizarlos en tiempo real. Con lo cual, esto es interesante porque en empresas que el tema de cumplir la ley se lo tomen en serio, pues puede ser algo que empuje a hacer este tipo de proyectos o a mejorarlos. Y se pueden aprovechar. Algo que empieza porque nos obliga la ley, lo que hay que tratar es sacarle partido en todo lo demás. No quedarnos en la obligación, que venga el auditor y diga, pues sí, cumplen, venga, hasta el año que viene. Sino sacarle partido, porque si no es una cara broma. Protección de datos personales. Como veremos ahora, la legislación española actual ya obliga, en según qué circunstancias, a tener un registro de accesos, con lo cual ya está obligado. El reglamento europeo, que entrará en vigor en mayo del 2018, no es tan específico. No dice hay que tener un registro de accesos, pero cuando te lees a lo que dice ya el espíritu, al final te va a hacer falta. Y además lo que tiene el reglamento europeo, primero, que será de aplicación en toda Europa inmediata, no hace falta transponer a la legislación española, no es una directiva, es un reglamento. Y dos, la multa máxima, que no va a ser por un tema de seguridad, pero puede estar mezclada, son 20 millones de euros o el 4% de la facturación en un año. Cuando hablan de que la multa española actual es alta, de hecho la multa que hay ahora es la que se puso en el año 92, no se ha modificado, salvo el cambio de pesetas a euros. Esto es una multa de verdad. Con lo cual, pues bueno, el tema de la seguridad más vale que la gente se lo tome en serio. Por ejemplo, el nuevo reglamento obligará en 72 horas a notificar las fugas de datos. O sea, tendrás que darle publicidad, te tendrás que retratar. Porque como no lo hagas y te pillen, la multa te va a crujir. Con lo cual, bueno, pues es otra fuente de interés para la seguridad en general y para esto en particular. Pero ese tiempo tiene que ser desde que sabe, o sea, desde que descubre la fuga, ¿no? Evidentemente. Continuamente salen de que creen ahora también con Dropbox, que no saben si en el 2014 le robaron las cuentas. No, vamos a ver, Dropbox sí que sabía que en el 2014 se las robaron. Lo que ha pasado ahora es que se han publicado. LinkedIn también han salido ahora publicadas todas, pero LinkedIn lo sabía en el 2012. Entonces, si tú lo sabes en el 2012, aunque solo lo sepas tú y el que te ha robado, como luego se vea que tú lo sabías y no lo dijiste, te pueden crujir. Luego no siempre es tan fácil saber si tú lo sabías o no, pero bueno. Pero vamos, que el reglamento también te obliga a que tengas mecanismos para saberlo. Luego veremos que... Yo la voy consultando a ver cuál van sacando y Sí, no veo luego ninguna empresa diciendo... No, porque ahora no es... Ahora en Estados Unidos, en Estados Unidos, si te vas, sí que en determinadas circunstancias lo tienen que notificar porque están cotizando en bolsa, están obligados. Otro tema es que en el informe de bolsa igual lo ponen en el último parrafito y en letra pequeña. Entonces, si no hay un periodista o alguien que lo publique, ni te enteras. Pero lo de Dropbox salió. Depende de qué medios consultes. En el país no sale. O no sale hasta que ya se monta el pollo. Pero según a qué medios vayas, eso salió en su día. LinkedIn también salió en su día. De hecho, hay una página web que puedes poner tu correo electrónico y te dice si estás ahí. Sí, esa. Entonces, bueno, digamos que es... Yo últimamente sobre todo las miro ahí para TV, todas las que van sacando y tal, digo, pues no suelo ver ninguna por medios ni... O sea, la regulación europea que obliga a eso se ha aprobado ya, se aprobó en mayo, pero da 2 años de implantación, se va a mayo de 2018. En ese momento entra fija. Entonces puede haber alguien que diga, oye, he visto en el Pastebin y cojo y lo denuncio a la agencia. La agencia tendrá que investigar si ese alguien lo sabía y no lo notificó. Y si alguien lo sabía y no lo notificó, le toca una multa, que ya no hablamos de 600.000 euros, sino que hablamos de millones rápidamente. Con lo cual, se supone, y hasta donde yo sé, las empresas grandes están en ello, pues están mirando el ombligo a ver qué tengo que hacer, cómo lo monto para notificar, bla, bla, bla. Porque bueno, no deja de ser un impacto publicitario. Bien es cierto que a la que haya 100 empresas que notifiquen fugas, la gente se anestesia y ya no tiene impacto. O sea, porque todo, cuando le pasa a uno es, ¡oh, menganito! Cuando es el número 17 ya no sale en la prensa. Con lo cual lo de las notificaciones, pues bueno, tiene su impacto. En Estados Unidos, pues va teniendo su impacto. Bueno, Target, que le robaron tarjetas de crédito, una cadena de tiendas, pues al final le costó el puesto al CISO, el de seguridad, al CIO y al presidente. Sí, a Uber también ha salido ahora que también se le han llevado de tarjetas de crédito. Sí, hombre, digamos que en el tema de acceso a datos hay 3 líneas de actuación. Una que era antiguamente la más popular, que es por deporte. Yo soy hacker y quiero entrar. Esa en porcentaje va bajando. Otra es por la pasta. Y estos van a donde puedan sacar pasta y donde les cueste menos esfuerzo. Pero esas no las publican.
Que un Pastebin son gente que es por... No, eso no lo publican en Pastebin, pero en otros foros lo ponen a subasta en las tarjetas de crédito. Entonces no se sabe por Pastebin, te tienes que ir a la Deep Web, pero también se sabe, porque para monetizarlo lo tienen que vender. Y luego el tercer actor es ciberinteligencia. Luego tengo por ahí, mencionaremos un caso, pero vamos, ahí sí que no lo publican, lo que normalmente se acaba sabiendo porque es tan a lo bestia que acaba saliendo a la luz. Tarde, igual meses después, pero se acaba sabiendo. Bueno, resumiendo, utilidad tiene muchas, y como luego hablaremos en lo de proyectos, si nos toca montar un proyecto de este estilo, conviene que analicemos a quién le puede servir, porque cuantos más aliados tengamos, mejor. En particular, operaciones supone mucho trabajo. O sea, al final integrar fuentes de logs que vayan para allá tiene un impacto. Y si les viene de arriba sin que hayan estado implicados, pues se van a poner de perfil. No van a decir que no, porque esto al final se supone una empresa, una organización, hay una cadena de mando, pero tú puedes estar a favor o no puedes estar a favor y no funciona igual. Bueno, esto pues más o menos lo puedes responder pues eso, con la gestión de eventos y SIEM. Bueno, aquí os pongo resultados de una encuesta del 2014, Sun Institute. Si alguien quiere ver todo el documento, tenéis el link. Tiene su interés. Yo aquí he metido 3 o 4 cuadros, pero vamos, hay algunos más que preguntan a la gente. Es el 9º report que hacen de este tema. También se pueden consultar los anteriores, va evolucionando. Entonces dice, bueno, le preguntan a una serie de organizaciones, más americanas que otra cosa, pero bueno, más o menos grandes, ¿por qué su organización recoge los logs? Seleccione todas las que apliquen. Bueno, como esto no hay quien lo lea así de perfil y cuesta, he puesto aquí los principales. Esto no era exactamente antes así, antes los motivos han ido cambiando. Ahora el primero es detectar, es monitorizar, vamos. Eso hace unos años la encuesta no daba ese como motivo primario. El motivo primario era tener los logs, forense, bla, bla, bla. Esto ha subido. Veréis un segundo que habla lo que hablaba, IT. Por motivos de IT es un motivo también muy importante. Posiblemente no el único, pero importante. El 3, que antes era mayor, el tema forense. Si no tengo los logs recogidos, tengo un problema. Por un lado, por comodidad, evidentemente. Si tengo un solo sistema y accedo allí, no tengo que acceder a las máquinas, no tengo que pedir permisos de acceso, va a ser mucho más fácil. Y un segundo motivo, un atacante lo primero que hace es tratar de borrar sus huellas. Va a tratar de parar la auditoría, de hacer no sé qué. Bueno, y borrar los logs. Si los tienes en la misma máquina, cuando vayas a ir no va a haber logs. Si los estás enviando a otro sitio, pues llegará un momento que verás que el tío ha parado la auditoría, pero por lo menos todo lo anterior, el cómo ha llegado hasta ese punto, lo vas a tener registrado. Con lo cual es también importante. Bueno, resolver problemas, detectar APT, supongo que la expresión la habéis oído, bueno, amenazas avanzadas, ¿vale? APT suelen ser, lo de avanzado es relativo, pero es Advanced Persistent Threats, amenazas persistentes avanzadas. Lo de avanzadas es muy relativo, porque no siempre es que estén utilizando cosas nuevas. Lo que sí que es muy importante es el P, persistente. Hablamos de amenazas donde alguien puede estar meses tratando de entrar. Alguien cualificado que está ahí poquito a poco durante meses, no es un ataque puntual. Y eso lo hace pues más amenaza que otra cosa. Cumplimiento, prevenir incidentes, y aquí podéis ver pues otras categorías. Pero lo dicho, el tema de monitorizar ha ido subiendo en la escala y cada vez tiene más peso. Aunque muchos proyectos empiezan por aquí, empiezan por cumplimiento. ¿Cómo obtengo presupuesto para hacer algo? Pues ir a quien sea y decir, oye Manolo, que la ley dice que tenemos que registrar los logs durante 2 años. No los tenemos. Pues bueno, eso puede servir para que esto suba en la escala y alguien apruebe ese presupuesto. Pero realmente motivo de valor es más bien el primero. O sea, lo otro es necesario, pero bueno, ni no suficiente ni nada por el estilo. Ahora voy a mencionar panorama, voy a mencionar alguna de requisitos legales, estándares. En un par de casos os pongo el enlace para que veáis un poco que esto aparece en todas partes. O sea, temas, leyes, aquí hay algunas, pero hay muchas más en el mundo que obligan a tener actividades de monitorización y registro de logs. Algunas de las que voy a hablar un poquito más, pues PCI es el estándar de protección para tarjetas de crédito. Visa y Mastercard, para que te dejen procesar tarjetas de crédito, obligan a que pases unas auditorías, bla, 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 y cumplas este estándar. Luego hay gente que lo cumple o que pasa la auditoría y también tiene problemas. O sea, no es la panacea. Si os miráis el estándar y tenéis el enlace en la documentación, es bastante completo. Como todo en una auditoría, tú puedes parecer que lo haces bien y otro tema es hacerlo bien, ¿vale? O sea, no siempre el pasar una auditoría, depende mucho del auditor, garantiza que lo estés haciendo bien en todo momento. La auditoría no deja de ser una foto
en un momento o en un periodo corto. Te pueden robar los datos todo el año, no solo durante la auditoría. Pero está bastante bien, en particular el tema de logs, lo comentaré, está bastante detallado, es una lectura interesante. A nivel español, pues bueno, mencionaremos la Ley de Orgánica de Protección de Datos, el Reglamento de Desarrollo, que para datos de nivel alto exige un registro de accesos muy detallado y que además lo conserve durante 2 años. Esto, que es obligatorio, salió en el Real Decreto en el 994 en el 1999, había 2 años, desde el 2001. Es obligatorio, pues aquí en España supuso una pequeña revolución. Obligó a muchos fabricantes, en particular de aplicaciones de recursos humanos, a integrar mecanismos de auditoría y registro de logs, porque si no sus clientes no cumplían. SAP lo tuvo que hacer, y de hecho empezó a hacerlo por España posiblemente, y otro tipo de herramientas, porque en aquel momento, con la legislación, pues el dato de la cuota sindical descontada en nómina se consideraba de nivel alto, en el año 99. Ahora en el 2007 cambió, y si solo tienes eso, no, pero en aquel momento lo era. Eso hacía que todos los ficheros de nómina, porque además las empresas, por la ley orgánica, están obligadas, si el trabajador quiere, a que le descuenten nómina al sindicato, pues sale. Todos tenían un fichero de nivel alto en casa. Total, todos utilizaban aplicaciones, pues hubo que modificar las aplicaciones para que llevaran este registro. Hubo gente que optó por hacer un nivel de base de datos, aplicaciones que tenían ya en casa, pero bueno, supuso una pequeña revolución. El Esquema Nacional de Seguridad, también habla de este tema, luego lo veremos, los niveles que determina, pero sí que te habla de que tienes que registrarlo. Y luego mencionaré un par de estándares conocidos, la ISO 27002, Código de Buenas Prácticas de Seguridad, de los más populares. Son 133 controles de seguridad, bueno, pues hay unos que tienen relación con esto. La 27002 no os pongo enlace porque es de pago. La ISO no regala prácticamente ningún estándar, hay alguno que sí, pero este en particular es de pago, con lo cual no os pongo enlace, pues si lo buscáis lo vais a encontrar, pero vamos. Tiene que ver cualquiera que quiera certificar su sistema de gestión de la seguridad, su SGSI en español o ISMS en inglés, que es la ISO 27001, pues tiene que demostrar que ha hecho un análisis de riesgos, que de esos 133 controles ha identificado los que le aplican y los aplica, que están definidos aquí. Este estándar, que bueno, ha ido cambiando de nombre, pues también lleva años, ha ido evolucionando, pero esto siempre ha estado. Este estándar del NIST americano no lo pongo, es del 2006 si no recuerdo mal, lo podéis encontrar fácilmente, es gratis, es de Log Management y es un documento bastante extenso. No entra en el tema así en mucho, se queda en el tema de logs. Y luego hablaremos de este, que en España es menos conocido, que empezó hace unos años, va por la versión 6, que hay una serie de gente lo que se planteó, de organizaciones de seguridad, es, bueno, aparte de que hay aquí estándares con catálogos de medidas muy numerosas, vamos a ver qué aplica y cómo lo priorizamos. Entonces lo que tratan de hacer y van actualizando es el top 20. Y además en cada edición hay controles que suben o que bajan, en función de cómo ha evolucionado los ataques, cómo no han evolucionado los ataques, va evolucionando. Es un documento, para mi gusto, interesante, porque además te da una priorización, no es simplemente 133 controles, y hazte tu análisis y determina, sino que te da unas pautas interesantes. Está bien hecho. Bueno, mencionaremos un poquito. Ahora mismo esto, creo, ahora lo veremos, está en el número 6 del top 20, de lo que estamos hablando aquí. ¿Vale? Antes está más abajo, más arriba, va evolucionando, pero es interesante. Y el tema que sea el top 6 también es importante porque supone que antes de que esto te aporte valor hay cosas que tienes que estar haciendo. Si en tu organización no controlas a los usuarios, todo el mundo es root y todo el mundo hace lo que quiere, vas a tener unos logs poco útiles, porque vas a ver root accedió, dice bien, y para que te sirva de algo tienes que ser capaz de identificar quién accede, quién no accede y controlarlo. Si no, vamos mal. O sea, hay medidas previas que son de toda la vida. Seguridad, como decía Emilio, pues yo qué sé, primero checklist y tal, cuando andaba por ahí el año 99, y hay muchas cosas que estaban allí, que siguen ahora, o sea, que son evidentes y de toda la vida, y que se sigue fallando allí. Cuando se analizan las fugas de datos, los atacantes, si hace falta, acabarán utilizando cosas muy sofisticadas, pero lo primero que miran es lo fácil. O sea, porque utilizar una vulnerabilidad desconocida, un 0-day de estos, cuesta una pasta. Si pueden entrar con algo tonto, porque la contraseña es password, pues van a entrar por ahí, no van a hacer aquí un ataque muy avanzado, con lo cual es muy importante tener una buena ciberhigiene para que todo esto te sirva. Bueno, como decía que hago transparencias tipo ladrillo, esto es un copy-paste del reglamento, del artículo que habla de registro de accesos. Nivel alto. Si sabéis, bueno, en el reglamento de desarrollo de la LOPD, ahora mismo este de 2007, categoriza los datos en 3 niveles, básico, medio, alto. El alto, para entendernos, son los datos sensibles, de raza, religión, ideología, costumbres sexuales, bla, bla, bla. Si tienes datos de ese estilo,
que es algo más amplio de salud, es nivel alto. Pues si tienes un fichero de esos, tienes que llevar un registro de accesos. ¿Esto por qué en su momento generó problemas? Uno era pues bueno, intento de acceso en general, pues casi todas las aplicaciones tenían un log de quién ha accedido a la aplicación y si ha fallado o no. Otro tema es que lo guardaran, pero bueno, eso era relativamente fácil. El punto que en general no tenían es el punto 2. No solo tienes que saber que alguien ha entrado en la aplicación, sino a qué registros ha accedido. Eso supone una trazabilidad durante toda la ejecución de la aplicación que, si no la tienes montada de fábrica, es gravosa. Esto fue realmente lo que hizo que se tardara en tener las aplicaciones montadas y en las organizaciones digan, pero ¿esto cómo lo voy a hacer? Esto no hay quien lo haga, porque si lo hago en la base de datos, que lo puedo hacer, primero que a la base de datos se me conecta una aplicación con un usuario genérico de la aplicación, con lo cual vete tú a saber quién está detrás, y dos, me supone activar una auditoría que me deja la base de datos muerta, con lo cual hasta que los fabricantes de aplicaciones no lo fueran metiendo embebido, pues fue entretenido. Y bueno, otro tema que es importante y que afecta en general a esto, el control de la auditoría. Esto, buena práctica de seguridad, el que tenga la capacidad de activar esa auditoría tiene que ser diferente del que maneja la aplicación. Y tiene que tener una securización, porque si no, vamos mal. Porque si el que la maneja quiere hacer algo mal, pues podría parar la auditoría, o si viene la probabilidad de que un atacante, si tiene éxito con el acceso a la aplicación, también pueda parar la auditoría, es mayor. Con lo cual debe estar separado, aquí se habla de responsable de seguridad. Conservar 2 años. Ahora el almacenamiento está barato, hace 10 años no estaba tan barato, esto también fue un tema, ¿quién me paga a mí esto? Que hay que revisarlo, eso es importante y es un fallo en organizaciones que montan todo, recogen los logs, los tienen y luego nadie los mira. Salvo una vez al año que viene el auditor a ver qué están. Bueno, es una cara broma de contentar al auditor. O sea, si no los miras, pues sinceramente ellos solos no hablan. Y bueno, luego hay excepciones, pero vamos. Esquema nacional de seguridad, otra vez es copy-paste del esquema, no es que me haya puesto yo aquí a escribir a lo loco. Bueno, más allá de que habla que hay un registro de actividad de los usuarios, qué es lo que tienes que incluir, quién realiza la actividad, cuándo, sobre qué, actividad de los usuarios, especialmente, y aquí vamos a otro punto, operadores y administradores. A lo largo del tiempo esto ha ido subiendo en la importancia, el tema de que haya una buena gestión de los usuarios privilegiados. Que el administrador no entre en todos con root, sino que cada uno entre con su usuario personalizado, con los permisos que tenga que ver y quede registrado. De hecho ya pues, se venden soluciones que se llaman de PIM-PAM, Privilege Identity Management, Privilege Access Management, para dar accesos temporales con privilegio de administrador, que quede registrado quién, no sé qué. Bueno, eso ayuda a que todo esto de saber quién ha hecho algo lo puedas hacer. Si no estás gestionando los usuarios privilegiados y todo el mundo es root, vas a tener un problema, porque cuando pase algo, cuando hay más de uno, no es culpa de nadie. Entonces, pues bueno, importante. Actividades realizadas con éxito y fracaso. O sea, es tan importante el éxito, quién ha entrado como quién no ha entrado. A ver, este señor que no tiene privilegios porque está intentando entrar. Y el que se tiene que registrar, pues te dice que lo hagas en base a un análisis de riesgos. No es tan detallado como hemos visto en la LOPD. Y define 3 niveles. Nivel bajo, pues nada, registro de actividad de los servidores, pues bien. En el nivel medio, además de que los registres, tienes que revisarlos. Curiosamente el primero no lo pone, pero bueno. Y el punto 3, que sería prácticamente hablar de un SIEM, tienes que tener un sistema automático de registro y de correlación. Es decir, tienes que tener un SIEM montado. Es decir, si tú te aplicas el esquema nacional de seguridad y tienes datos de nivel alto, pues tienes que montar un SIEM. Ya en tu organización hacia arriba, otro tema es que alguien decida que va a esperar a cumplir la ley, pero ya no hay que vender mucho. Oye, que hemos de montar el SIEM, que aquí el esquema nacional de seguridad, que es de aplicación, que se aprobó en el 2010 y se modificó en el 2015, dice que hemos de tener esto y no lo tenemos, que te conste. Bueno, eso es un buen argumento y normalmente acaba llevando a que sí que se acabe montando. Otro tema es que se monte bien. ¿Vale? Decía, sí. El estándar PCI. En el requerimiento 10 te dice, pues nada, que has de hacer un seguimiento y monitorear todos los accesos a los recursos de red y los datos de tarjeta de crédito. Es importante que es un estándar que habla todo el rato de cómo proteges los datos de tarjeta de crédito y de hecho te dices que esa parte la tienes que tener segmentada, protegida, etc. Si lo que dice ahí te interesa, fácilmente puedes traducir dato de tarjeta de crédito por dato sensible, ¿vale? Y es una guía que no está mal. Más allá de que el éxito no sea total, en muchos casos cuando se analiza el porqué, pues bueno, esto de Target le acabaron metiendo un malware en los puntos de venta donde pasaban la tarjeta de crédito, porque además en Estados Unidos siguen con la banda magnética, etcétera, etcétera.
y bueno, se ve el seguimiento. En el caso este de Target, además habían puesto un software de seguridad bastante bueno, FireEye, y tenían alertas de que les estaba pasando. El problema es que no hicieron nada con las alertas. O sea, se habían gastado una pasta, porque no es barato, en montar el sistema, pero no siguieron el tema de las alertas. Por eso digo que es importante que haya gente y que haya procesos. Puedes tener la mejor herramienta, pero si cuando suena la alarma está todo el mundo en el bar, no sirve de mucho, ¿vale? Y en este caso, curiosamente, lo tenían, se habían gastado el dinero. Y te dice efectivamente que si no tienes logs, difícilmente sabrás cuándo te va algo mal y si te va algo mal, ¿por qué? Es importante. PCI, y ahí tenéis, bueno, ahí cuando digo ahí, no lo he puesto, bueno, antes lo tenía, bueno. Si lo buscáis en la red lo encontráis, ponéis lo de arriba y os aparecerá rápidamente. Este es de descarga gratuita, o sea, PCI es gratis. Estas páginas, que son 8 páginas, es la descripción de los requisitos relativos a la recolección de logs. O sea, te habla del requerimiento, de cómo hay que probarlo y una guía. O sea, que está bastante detalladito, pues te dice que lo implementes. Que esté automatizado y te permite recolectar un montón de eventos, todo lo relativo a tarjeta de crédito, en detalle. Que registres y te dice una serie de informaciones que tienes que registrar bastante detalladas. Que uses tecnología de sincronización de tiempos. Lo tengo puesto por ahí como reto. Si no tienes tus sistemas sincronizados en el tiempo, como llames a alguien que haga un análisis forense, se va a cortar las venas. Porque la única manera de corroborar lo que pasa en diferentes sistemas es que puedes hacer una narrativa temporal. ¿Qué pasó antes de? Si las horas, aunque sea por minutos, no están bien sincronizadas, te vuelves loco. Yo no me he dedicado al análisis forense, pero tengo algún compañero que se ha dedicado, uno en particular que fue un cliente, estuvo una semana, tenía todos los logs que no estaban centralizados, viendo la diferencia de horas que tenían entre ellos para montar el patinete y a partir de ahí empezar a analizar. O sea, el tema de la sincronización de tiempos es importante. Si no lo tienes montado, móntalo primero. No te pongas a montar 100 historias porque ¿cómo vas a correr algo que no está en hora? Imposible, te vuelves loco. ¿Qué más? Dice por aquí, bueno, lo del tiempo, que esté protegido, que no se pueda manipular, que securices el acceso a los logs. Lo dicho, un atacante, si es capaz, te va a borrar los logs. O sea, esto es como evidente de cajón, pues lo tienes que hacer. Que limites quién puede acceder a esos logs, quién los puede borrar, quién los puede no sé qué, que los revises, que los operes, te dice que tienes que revisar, que tienes que no sé qué, que los retengas por un tiempo determinado, en fin, que tienes un montón de curro que hacer. De hecho, PCI, como con esto se ve que la gente no se aclaraba, pues este año sacó otro documento, que este es un suplemento de cómo hacer monitorización diaria de logs. Efectivamente, este también lo tenéis en la red y está bastante bien. Que en realidad eso que hay son 6 páginas, pues aquí lo explica en 40 y algo. ¿Vale? Y es un documento que está bien. No entra demasiado en el tema SIEM, pero en todo lo demás entra bastante. O sea que es un tema al que le dan peso y como han visto que es un tema que luego no se hace bien y que es fuente de problemas, pues incluso se han parido aquí un bonito documento explicándolo. Lo dicho, yo os recomiendo que os lo miréis. Y nada, si buscáis, ponéis esto en Google, vais a llegar. O sea, Cuando hablamos de analizar cada 6 meses, cada año, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque no es coger el ordenador. Vamos a ver, ¿qué hace? Por eso te digo que aquí hay 2 temas. O sea, lo suyo es que montes un SIEM que esté operando de forma continua, ¿vale? Y que esté generando alertas y las analices sobre la marcha. Luego el tema de analizar por ahí, pues bueno, tienes herramientas que te permiten hacer búsquedas, patrones, buscando... O sea, está el tema del cumplimiento que el reglamento dice. El tal hará un informe mensualmente. Pues el informe puede ser una chorrada, pueden ser 2 páginas. Se analizan los logs, se verifica que todos se han recibido en tiempo, que no ha habido adulteraciones, vale, ya hemos cumplido. Si quieres entrar en el tema ya, pues tienes que ir con otra mentalidad forense para ver, oye, estas alertas que no analizamos, ha pasado algo, hay en periodos de tiempo más largos que mi SIEM no es capaz de mirar, porque las ventanas de colección son más cortas, voy a pasar la herramienta pero con ventanas de análisis más largo. Entonces es un tema de analytics, que es una mezcla de experto en seguridad y data scientist, si me apuras. Las herramientas cada vez apoyan más en ello, lleva su tiempo, raramente se hace, en la práctica se hace cuando hay sospechas. Oye, que han aparecido datos nuestros en Pastebin. Entonces viene aquí, o contratas a alguien o vas tú y te pones a analizar en los logs cuándo se ha accedido a esa información, qué accesos hay y tratas de tirar hacia atrás en el tiempo. Ya estás buscando algo en concreto. Sí. Ya no estás haciendo cada 6 meses una revisión. Bueno, tiene que revisar. Mínimo que esté funcionando, que esté recibiendo todos los logs. Porque un problema que tienen, y que también lo mencionamos,
tú montas tu sistema de logs, ¿vale? Y tienes todas tus máquinas reportando y tal. Pero operaciones igual está montando máquinas y por el motivo que sea no está activando el log. Un tema que tienes que hacer periódicamente es verificar que está recibiendo todo lo que hay. Eso supone hacer temas de discovery, machearlo con lo que tú tienes. Oye, que hay IPs que yo no tengo esas IPs y están operando. Pues vas depurando el sistema para mantenerlo al día. O sea, temas a revisar, los que se te ocurran dependiendo de tu organización, y luego temas de housekeeping, de que el tema esté funcionando. Otro problema tienes con las máquinas virtuales. Cada vez hay más máquinas virtuales. O ya has montado un procedimiento para que cuando se levante una máquina ya vaya configurada para que te envíe logs, o tienes un problema. Porque van a aparecer y van a desaparecer y tú de repente dices, bueno, ¿y aquí? ¿Dónde están los logs? Porque esto ha estado funcionando un mes y ha desaparecido. Pues ese tipo de revisar que esté funcionando todo correctamente, que todo me está llegando, cada 6 meses es mucho tiempo, deberías hacerlo con más frecuencia. Lo otro, pues no sabría decirte. Al final, normalmente no vas a tener mucho tiempo de hacer ahí discovery alegremente, pero bueno, por lo menos lo básico. Y luego, evidentemente, si hay alguna sospecha, pues alegría. Las herramientas ayudan, ¿eh? Y vienen cada vez más con más cosas de fábrica, pero te cubren solo un porcentaje. De hecho, reglas de correlación, dependiendo de la herramienta, vienen con 100 o con 1000, ¿vale? Muchas de ellas te sirven, muchas no. Pero al final es cómo conozcas tú tu organización, tu mapa de sistemas, cómo está todo interrelacionado para que te las montes. Y otro tema importante es cuando te pase algo, que medites, ¿podría haberlo detectado antes de que me pasara? ¿Tenía la información? Puede que sea imposible, por cómo sea, pero puede haber muchas veces que sí, que realmente si hubieras estado correlando esto con esto, lo detectaras. Pues tienes que crear una nueva regla para que detecte eso. Al final tienes que entrar en un bucle de mantenimiento y mejora. Si no lo haces, esto va degenerando en el tiempo y muere. Cuando se genera un evento, normalmente era codificado con un número, ¿no? Por lo menos hasta lo que sé yo, se generaba un código. Ahora lo veremos. Cada dispositivo genera los eventos como Dios le da a entender. Puede ser con un código y tal. Estas herramientas, tanto las de SIEM como el evento de logs, un tema que es importante es que vienen preparadas para recoger eventos de diferentes tipos. Unas tienen un catálogo así, otras un catálogo así. Y un tema que hacen, que menciono luego, es normalizar. Es decir, esa información que viene en formatos de todo tipo, lo convierto en un formato más o menos homogéneo que me permite entenderlo sin ser un experto en esa máquina en concreto y me permite correlacionar. Por eso también hay que ver si la herramienta que compras soporta los logs que me interesan. Todos no, siempre vas a tener algo hecho en casa que no va a estar. Estas herramientas vienen con mayor o menor dificultad para que te generes tú tu adaptador, tu conector, para normalizar la información. O sea, si miras los logs en bruto todos, te puede dar un pasmo. O sea, porque aparecen códigos, aparecen cosas, el uno lo pone al principio, el otro al final. Un acceso a... Entonces, las herramientas lo que hacen es extraer esa información. Si hay un tema de códigos, te lo traducen a algo que tú puedas entender y te lo meten en el sistema. Sí, pero mi pregunta era, ¿esos códigos son propietarios del sistema de la infraestructura? Es decir, si tienen una red Windows, una red... No, los códigos cada fabricante pone los que le sale de las narices. O sea, Windows tiene unos, Linux utiliza otros y el otro utiliza otros, sí. Cuando tienes sistemas mezclados... Pues si montas una herramienta que está preparada para entenderte, te lo traduce en formato común. Utilizan numeraciones que tampoco es que te vayas a confundir entre uno y otro, ¿vale? El código es diferente, pero ese no es el problema. El problema es que tú no puedes ir, a ver, aquí ha pasado un 525, si a la vez aquí había un 1300, no. Entonces, eso te lo traduce y pondrá denegado, accedido, informativo, warning, lo vas a poder ver y lo vas a poder entender. Y no es ya que tú lo puedes ver y entender, porque puede haber miles, sino que el sistema va a ser capaz de correlacionar lo que ha pasado aquí y aquí, porque lo ha traducido en formato más o menos común. Las herramientas SIEM, o sea, que cada uno vende su producto, dice, pues yo, estas 100 fuentes, pues yo, estas 1000. Hay cosas como firewalls, los firewalls populares, que todas te lo traen. O sea, todas entienden un Cisco PIX, un Checkpoint, un Fortinet, eso todas. Windows, todas. Linux, pues más o menos, los Linux normales, todas. Pero ya te vas a cosas más peculiares, pues puede una lo tenga, otra que no. Y luego siempre habrá aplicaciones tuyas, que evidentemente una herramienta que venga de Estados Unidos pues no va a entender tus logs, pero sí que vienen preparadas para que te hagas tú tu propio adaptador para convertir esos logs a un formato común que sea tratable. Entonces, en unas cuesta lo que no está escrito y en otras es más fácil. Es uno de los temas a meditar en un proyecto. Oye, ¿cuántas fuentes mías así peculiares quiero integrar?
Una, pues bueno, aunque sea mucho esfuerzo no va a ser un tema crítico. No, tengo la Intemerata. Pues en mi análisis de qué herramienta me compro va a ser importante probar lo fácil que es hacer un conector para un log de estos, porque lo voy a tener que hacer para un montón. Pero lo dicho, los logs en bruto son muy indigestos. Todas estas herramientas lo que acostumbran a hacer es lo que llaman normalizar, que es traducirlo a un formato común y tratable. Cierto. Además, un tema importante es que además muchos fabricantes de una versión a otra te cambian los números. Windows lo ha hecho. Entonces, si tú estás con un fabricante medio decente, él se compromete, después de que haya una nueva versión en un tiempo razonable, a sacarte un nuevo conector. Mira, este era para el Windows 2003, este para el Windows 2012, porque ha cambiado, ¿vale? Entonces, aparte que tengas que pagar una suscripción de soporte, bla, 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 pero por lo menos te seguirá funcionando si cambias de sistema operativo. Entonces, los fabricantes, cada uno como Dios le da a entender, y cada X tiempo lo cambian. Windows en particular, pero vamos, todos. En la 27.002 no voy a entrar, hay 14 dominios, 35 objetivos de control, 114 controles, en la versión de 2013, antes había más, tal. En particular habla de esto, registros de actividad, dejo solo los títulos, registro, protección, administrador y operador de sistema y sincronización, para que veáis las prioridades que dan. Registrarlo, 1, que esté protegido, 2, que también se mire lo que hacen los administradores y operadores de sistema, que hace años pues no se registraba. Y el tema sincronización de relojes. Hay más controles relacionados, porque al final los que hablan de monitorización, seguimiento de incidentes, también tienen implicaciones con esto. Si no tienes una herramienta de monitorización, lo de monitorizar es como de chiste, y el tema de seguir incidentes, análisis forense, que también son controles de seguridad, también tienen relación. Estos son los que son más directos con el sistema. Y esto es lo que os decía de los top 20, ¿vale? Yo no sé si esto está... ¿Tenéis por ahí el documento impreso? Pues no sé. Bueno, si lo buscáis también es... Yo es que juraría que tenía puesto el link, igual ha desaparecido en la conversión. Si lo buscáis, también este es gratis y yo os lo recomiendo. Aparte de este documento hay otros relacionados, es bastante interesante. Define 20 controles, que en cada versión, esto es, bueno, son 80 páginas, esto he impreso solo 3, para no gastar papel. Esta es la versión 6, lo empezó el Sans Institute, hay otros. El subir y bajar va variando, por ejemplo, ahora en el 5, que está el de controlar el uso de privilegios de administración, en la versión anterior era el 12. O sea, en la reevaluación lo han subido de nivel porque han visto que es una fuente mayor de problemas. Te definen el porqué, el cómo implantarlo, está, para mi gusto, bien, ¿vale? Y además está priorizado si tienes alguna duda. Y de hecho, cuando si os leéis el documento, hablan de que cualquier organización, lo mínimo es que tenga los 5 primeros, lo que llaman ciberhigiene. Y a partir de ahí, a mejorar. Pero los 5 primeros, como poco. Y bueno, saber qué tienes y qué está autorizado, qué no está autorizado, lo mismo para el software, es importante. O sea, el concepto de lista blanca. Esto es lo que está autorizado y lo que no está aquí no está autorizado. Ese concepto. El tema de que tengas bien configurado el hardware y el software. Pues que no tengas privilegios de administración sin ton ni son y que esté todo controlado, los mobile devices, que si tienen cifrado que estén cifrados, etcétera, etcétera. Que valores las vulnerabilidades y los vas parcheando. Cuando vamos a los ataques de verdad, ataques con vulnerabilidades desconocidas, hay algunos y salen muy publicitados, pero la mayoría son con vulnerabilidades conocidas hacía un mes o 5 años. Si no estás parcheando tus sistemas y los tienes al día en materia de seguridad, tienes un problema. Un atacante lo primero que prueba es lo barato, que son parches ya conocidos. Cuando Microsoft, Oracle o lo que sea saca parches, lo primero que hace la gente, no solo los malos, sino también los buenos, es ver este parche, ¿qué es lo que está parcheando? Hacen ingeniería inversa, dicen. Luego, aquí hay una vulnerabilidad. Una vez que sale el parche en un tiempo muy breve, la gente sabe dónde estaba el problema. Si tú no parcheas, el número de gente que sabe cómo explotar ese agujero crece muy rápidamente, desde el momento que se publica el parche. Hasta ese momento, pues lo sabrá alguno que se lo ha callado, alguno que lo esté usando y lo sabrá el fabricante. Pero en el momento que sale el parche, la ventana en la cual la gente va a saber cómo explotar eso si tú no lo has parcheado, se dispara. Con lo cual, este es un punto importante. Porque si tienes la puerta abierta, el que tengas una cámara, pues sí, igual le sacas una foto al de la máscara, pero te va a robar. O sea, no nos engañemos. El tener monitorización, cámara, registrar acceso y tal está muy bien, pero siempre que no sea trivial que te roben, ¿vale?
Y el tema de usos de privilegios de administración, pues lo mismo, es importante. Eso va a traer, bueno, indirectamente cola, que creo que también tenéis temas del IoT. Uno de los problemas del IoT, el Internet de las Cosas y tal, es que así como tú un Windows y tal, pues más o menos la gente poco a poco lo parchea. Cuando tengas un termostato en tu casa conectado a tu red por Wi-Fi y el termostato hay un parche de seguridad, lo de que tú le cambies el firmware para parchear la seguridad va a ser algo complicado, por decirlo suavemente. Y ya está pasando. Un termostato que había, pues que alguien descubrió que tenía hardcoded una contraseña de acceso que era de género tonto. Y se dio algún caso de alguien que accediendo al termostato, a partir de ahí entraba en la Wi-Fi, de la Wi-Fi a los sistemas. Entonces, el Internet de los Things, hay quien dice Internet of Things o Internet of Threats, el Internet de las amenazas, porque eso va a ser la bomba. Y ahora mismo, si os vais a los routers que la gente tiene en casa, routers Wi-Fi, hay cientos de miles que están comprometidos. O sea, muchos ataques de negación de servicio no te entran a tu PC, lo hacen desde tu router. Ahora se hacen desde cámaras de videovigilancia. También. Salió el otro día. Con 900 cámaras infectadas, 25.000 peticiones por segundo. Porque, primero, los fabricantes de este tipo de chismes, lo de la seguridad, les queda un hervor. Ya los que saben, les queda también un hervor, pero a esto ya es la bomba. Y luego, pues que se divulga. Y luego, el problema es que el parchearlo es mucho más complicado. Tú en Windows al final se conecta a Internet, pues bueno, o tú a mano. Es muy complicado en cualquier caso, porque tú al final tienes un montón de aplicaciones ahí sobre tus sistemas que no, pero que haya habla. El problema, no, eso da mucho curro, pero es viable. Pero tú imagínate cuando tengas además por ahí termostatos conectados a la red. Todo radica en economía. Todo radica en economía. Todo presupuesto. Sí, sí, yo... No, hay temas de presupuesto y temas de quién se lleva la responsabilidad de las culpas. No, pero que hay mucha discusión sobre eso y gente que opina que uno de los problemas, y no se va a resolver a corto plazo, es quién se lleva el dinero y quién se lleva los problemas. No está balanceado. Por ejemplo, Entonces, una empresa que tú tienes una aplicación y no te actualizan la aplicación, ¿por qué no? Y por mucho que tu parches sistema operativo, a lo mejor ahí puedes tener alguna limitación también, pero pues aunque tu parches sistema operativo o otras cosas, esta aplicación la parcheas y utiliza recursos ahora, tan comprometidos, pues, por no ¿quién tiene entrar, la responsabilidad? pues ahí habría que ir al contrato, probablemente el contrato ya termina la responsabilidad y es tuyo. Y cualquier fabricante de software, si te lees las licencias, te vas a los disclaimers, dices, si realmente me dice que no puedo utilizar la aplicación en ningún sitio. Porque no la puedo utilizar en hospitales, nada que ponga en riesgo la vida, dice, esto la puedo utilizar en mi casa y para jugar al parchís, porque en cualquier otro sitio no aplica. O sea que ese aspecto está así y no creo que vaya a cambiar a corto plazo. Hay quien tiene la teoría de que esto es un tema de economía y que si se penalizara al otro, tal. Y luego es un tema de la gente que compra. La gente compramos lo que sale y a la seguridad le damos una prioridad -1. O sea que sea útil. y que es que ni lo miras. Entonces, aparte ahora se está imponiendo el modelo de las aplicaciones móviles, que continuamente están saliendo versiones. El tema es, sal rápido y si hay un agujero, en la siguiente release mañana lo arreglo. Pero esto sale. Eso se está extendiendo ahora a las aplicaciones empresariales. Todo el tema de DevOps, desarrollo ágil y tal. Rápido y seguro suele ser contradictorio. Entonces, el que lleve seguridad pues tendrá que estar monitorizando porque va a tener ya aplicaciones despendoladas, va a tener que estar mirando y hacer lo mejor que pueda. Seguridad 100%, cero. O sea, imposible. Pero bueno, entre no hacer nada y hacerlo, ayuda. Todo esto, al final no conseguirás estar al 100%. Esto no lo tengas en el 100%, pero entre el 100% y el 95%, entre el 0 y el 95% hay una diferencia brutal. Y luego, si sabes que algo no lo vas a poder segurizar, pues luego puedes poner un segmento apartado de red que por lo menos esté separado del resto. Cosas se pueden hacer. Los fabricantes de IPS, ya no de IDS, tal, pues está el concepto de parche virtual. O sea, te venden cosas o firmas que detectan si alguien está intentando atacar un parche que hay en el sistema operativo y te lo paran ahí mientras tú estás parcheando. Bueno, pues quieras que no, algo sirve. Pero bueno, eso complicado. Lo del CIS, que lo he dicho, por si tenéis curiosidad, después del tema de los logs, pues el siguiente es protección del correo y de los navegadores, el 8 es protección contra malware, el punto 9 es limitación y control de protocolos, puertos y servicios de red, el 10 es data recovery, el 11 es configuraciones seguras de dispositivos de red, routers, firewall switches, el 12 defensa perimetral, el 13 protección de datos, el 14 acceso controlado en función de la necesidad de conocer, que no todo el mundo acceda a todo, cada uno solo a lo que necesite, el 15 control de acceso al wireless, el otro control de cuentas y monitorización,
El 17, valoración de la capacidad de seguridad de la gente y formación adecuada para tapar los agujeros. El 18, seguridad en las aplicaciones. El 19, respuesta a incidentes. Y el 20, hacer test de intrusión. Todos son interesantes. O sea, si tienes presupuesto infinito, o no infinito muy alto, yo aplicaría los 20. Si no tienes todo ese presupuesto, pues ir haciendo. O sea, no tiene sentido que te gastes un pastizal en lo que es más molón o lo último que ha llegado si los cimientos son una porquería. O sea, hay que ir construyendo la casa de abajo arriba. No montes un sistema de logs si no has sincronizado los relojes primero. O sea, vamos a empezar por lo primero. Lo dicho, esto si vais a cada control, uno de los temas que te dice es ¿por qué este control lo consideran crítico? ¿Vale? Eso lo dicen para los 20, esto es este. Pero bueno, he puesto en negrita un par de cosas que dice sin logs protegidos y completos, estás ciego. Eso yo creo que es evidente. O sea, si te ha pasado algo, vas a mirar y no hay nada, pues salvo que contrates a Rappel y tenga bien iluminarte, lo tienes complicado. O sea, que eso es evidente. ¿Vale? Sin logs sólidos, estás perdido indefinidamente. Y de hecho, pues hay experiencias de investigaciones posteriores tal que han sido capaces de averiguar parte de lo que ha pasado, pero no todo, porque no había logs. O sea, no es ya que el atacante los hubiera borrado, es que nunca los hubo. O muchos sistemas tienen logs rotativos, tienen un espacio X y cuando se llena empiezan a borrar y a seguir. Si eso no lo has medido bien, puede que te dure un día. Y en un día, vamos, muy fácil que te enteres al día siguiente. Cuando vas ahí, ya lo ha machacado el siguiente log. Con lo cual eso lo tienes que mirar. Si ahí lo tienes un día, pero lo estás enviando a otro sitio, pues en ese otro sitio lo puedes tener días, semanas, meses, años. No tendrás ese problema. Es normal que en el propio sistema no guardes indefinidamente, es una locura. Pero entre eso y me lo voy machacando todos los días, pues vamos mal. Y otro tema dice, pero los atacantes se confían o descansan en el hecho de que esas organizaciones raramente miran los logs. Pues lo mismo. Si tienes los logs y ni los monitoreas en tiempo real ni a posteriori, pues para eso casi que no los recojas. Porque, no sé, es gastar el dinero tontamente. Es como si te pones una puerta blindada y nunca la cierras. Dice, pues sí, la puerta está blindada, pero ¿y? Mejor pones una cortinilla que deja pasar el aire. Bueno, lo hemos ido viendo, pero vamos, problemas hay muchos, desafíos, cualquiera que se enfrente a ellos los descubrirá. O sea, yo estaba leyendo proyectos, con lo cual mi papel más que ir instalando las cosas era ir discutiendo con la gente para que dejaran que las instaláramos, y es muy entretenido. Porque en sistemas todo el mundo piensa que si le tocas tu aplicación así de lejos, se va a caer. O sea, mírame y no me toques. Entonces es una discusión bastante cansina y que en un proyecto lleva tiempo. Sobre todo si la organización que lo ha montado no los ha metido en el barco desde el principio. Es decir, que les llega sobrevenido, de repente aparece frecuentemente un tercero al que se ha contratado, dice, hola, vengo a instalar el agente. Hola, no vas a instalar el agente. Digo, bien. Entonces, montas una reunión, bla, 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 al final, si hace falta, lo acabarás instalando, pero has perdido lo que no está escrito. Luego otro tema es que puedes recoger infinitos logs. Aparte de qué sistemas los recoges, si os vais a cada sistema, la capacidad de generar logs depende de la configuración. Si habéis hecho debugging o lo que sea, tú puedes poner que registre lo más crítico o que registre hasta cómo soplaba el viento en cada momento, y el log puede ser esto o puede ser esto. Tienes que buscar un equilibrio entre el volumen y la utilidad. O sea, es decir, pues lo guardo todo y luego veremos si me sirve para algo, pues la verdad es que difícilmente lo vas a poder hacer. Es cierto que ahora se puede hacer más, porque el almacenamiento ha bajado mucho de precio. Pero aunque haya bajado mucho de precio, tampoco te interesa, porque luego te vas a perder en el pajar, buscando la aguja. Pero una pregunta. Cuando tú hablas de filtrar los logs en un repositorio común, ¿no? Tú lo que haces es recopilar los logs de todos los sistemas que has diseñado o que emiten logs y los filtras ahí. Ahí, tú el tema de filtrado lo puedes hacer. Los vas eliminando El tema de filtrado lo puedes hacer a varios niveles. Un primer filtrado es en la configuración. Tú puedes determinar qué logs se generan o qué logs no. Ese es un primer punto. Luego tú normalmente vas a tener, pues, vía agente, vía conector, otro dispositivo por ahí intermedio. Tú puedes determinar ese conector de todo lo que le llega, que lo envíe todo o que no lo envíe. Aparte de filtrado está el tema de agregación. Puede agrupar eventos, en fin, tiene diferentes técnicas, que lo envía al repositorio central. Y ese repositorio central puede tener, lo guardo todo, y al de monitorización solo le envío otro subconjunto. O sea, tú en todo el punto de la cadena tienes cierto
cierto control dependiendo de la herramienta, unas son más flexibles, otras menos, de qué controlo. Por ejemplo, el tema de retención de datos, que lo comento bastante más adelante como requerimiento. Tú es decir, bueno, yo es que estos los quiero guardar 2 años, pero esto es 1. Hay herramientas pues, que no te lo permiten, o sea, tiene una política única de retención. Entonces, pues bueno, hay otras herramientas que sí que te permiten aplicar políticas diferentes en función del dato. Si, por ejemplo, en tu problemática tienes un volumen de logs enorme, una parte con una duración muy larga, otras que no, pues igual te interesa cuando analices qué herramienta pones, una que te permita hacer ese tratamiento individualizado. Si todo lo guardas igual, pues igual ese requerimiento pues lo quitas de la lista porque no te aporta nada. Y el tema del filtrado, cuidado, que no te vayas de frenada, que estés filtrando lo que te interesa. Y luego al mismo tiempo hacer desaparecer los logs de los sistemas originales, ¿no? Sí, lo suyo, si ya lo estás centralizando, es que tú en el sistema, lo que hablamos de rotarlos, pues digas, pues oye, le dejo este espacio y pasado este tiempo que lo vaya machacando y me lo vaya enviando para afuera, sí, evidentemente. Yo es lo que haría. Y luego aquí cada uno... Entonces, entre la diversidad y el volumen, pues bueno, eso es un tema... Hay que buscar un punto de equilibrio. Y lo dicho, ese punto de equilibrio hace unos años estaba siendo conservador, porque el meter teras costaba una pasta. Ahora no es que sea gratis, pero bueno, ha bajado de precio, con lo cual te puede permitir ser más generoso en lo que archivas. También en el archivo, y eso también hace años, como el archivo online era caro, pues lo que había era online o en sistemas accesibles se guardaba un periodo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y el resto se iba pasando a cinta, para cumplir el guardarlo 2 años. Con eso se cumple, los tengo 2 años. Ahora, análisis forense en la práctica lo hacías de 3 meses, porque el coger la cinta, cargarla y tal, vamos, salvo que descubrieras que hacía 1 año habías tenido una fuga, no lo ibas a hacer en la vida. Pero bueno. Ahora, pues igual en lugar de 3 meses lo tienes 1 año y el otro año lo tienes en cinta, no lo sé. Eso ya cada uno tiene que ver sus volúmenes, sus necesidades. Las herramientas que pongas, las herramientas para empresas medianas suelen venir una appliance que lleva el almacenamiento dentro. Uno, pones 2, en balanceo y tal. Las herramientas grandes normalmente utilizan almacenamiento externo. O sea, una SAN, una NAS o lo que sea, porque ya son volúmenes muy grandes. Y la propia herramienta en muchos casos te la venden en modo licencias que instalas en máquinas, del tamaño que consideres oportuno. Pero sí que es cierto que para tamaños medios, que en España puede ser, la mayor parte de las empresas, pues puede ser más cómodo el modelo appliance, porque te viene ya con todo, su almacenamiento, su configuración, y la instalación es mucho más rápida. A cambio tiene menos potencia, menos flexibilidad. Pero bueno, eso... También dependiendo del fabricante, el SIEM te lo suelen vender en 2 módulos, un módulo que está centrado en recoger logs, almacenamiento, y otro módulo que está relacionado con el tiempo real. Entonces, bueno, luego veremos también más adelante tema de arquitecturas, eso te permite cierta flexibilidad. Puede que tengas en tus CPD simplemente la recolección de logs y el almacenamiento forense y envíes el módulo, digamos, de monitorización, un módulo central, solo esa parte ya un poco tratada y filtrada, para que allí los analistas de seguridad la utilicen. Y no muevas todos los logs por la red a un punto central, porque aparte de que te ocupen espacio en disco, ocupan espacio en red. Y si empiezas a enviarlo todo por la red a otro centro, pues puede que el tema no tenga sentido. Te puede interesar tener ese almacén forense distribuido y enviar solo un subconjunto de tiempo real al módulo central donde hagas la correlación y la operación. Eso, pues lo dicho, hay arquitecturas jerárquicas, luego lo veremos. Se puede, ahora mismo las herramientas permiten hacer cosas interesantes. Desafíos comunes, bueno, pues fuentes de datos. Estas herramientas empezaron básicamente recogiendo el tema de dispositivos de red de seguridad. Lo que eran firewalls, lo que eran routers, switches, IDS, ese tipo de cosas. Luego se fue ampliando. Ya entras en temas de sistema operativo, también lo tienes. Puedes entrar ya en qué servidores web, servidores de todo tipo, bases de datos, y ya abres el mundo de las aplicaciones, que eso ya puede ser infinito. Con lo cual tienes mucha variedad. Luego has de ver en cada elemento que puede generar diversos tipos de logs y diversos formatos, con cuáles te quedas. ¿Con cuáles te quedas tú para esto? O sea, puede haber alguien que los necesite para otra cosa. No necesariamente eres el único que decides. Y luego el cómo los recoges, pues hay fuentes que son amigables, que tú lo configuras y te los envían amablemente, por syslog o por lo sea, y hay otras que te lo generan en un formato binario, que tienes que encontrar algo que si tiene mucha popularidad o algún fabricante que lo haga, que te traduzca ese formato binario algo que tú puedas entender. O lo genera en un formato tipo texto que deja por ahí, que además es multilínea para que sea más interesante, pues lo dicho, si habrá un agente o algo que sea capaz de interpretar eso. Pero bueno, esto es un mundo muy entretenido. Conviene analizarlo
antes de lanzarte a comprar la herramienta, porque cuanto más te cubra la herramienta de fábrica en este tema, pues mucho mejor. Y lo que os decía, lo que no cubra, pues ver lo fácil o difícil que es hacerlo. Lo que hablaba, formatos, todos los que quieras. Volúmenes de datos. Bueno, estos se generan volúmenes con mucha alegría. En particular un firewall en un centro que tenga mucho tráfico genera volúmenes como, vamos, como si no hubiera mañana. Pensar que no solo es lo que entra en tu red, sino que también has de registrar lo que se le ha denegado. Y si habéis mirado los logs de un firewall, eso crece una cosa alucinante. Entonces, bueno, pues habrá que verlo. Cientos de gigabytes, terabytes. Vamos, de hecho ya estamos en general en terabytes en empresas grandes. Pero vamos, con alegría. Con lo cual, si además lo quieres guardar durante mucho tiempo, pues te estás encontrando, como decía, un Big Data desde hace tiempo. Entonces tienes que ser selectivo qué fuentes recoges, qué los recoges y qué es lo que guardas. Entonces, bueno, pues, requiere un análisis. O sea, la opción de esto genera, esto lo guardo, pues como que normalmente no es viable. Requiere un análisis. Y eso se puede analizar sin necesidad de haber contratado a nadie para que te lo analice, ni uno que venga a montar una herramienta. Le deberías dar una primera vuelta antes de meterte en llamar a terceros o elegir la herramienta. Cuanto más trabajo previo hagas, mejor vas a elegir la herramienta y mejor te va a ir el proyecto. Si directamente dices, me han dicho que he de montar un SIEM, a ver, un concurso público, que se me presenten aquí estos 4, ha ganado este. Pues este dirá que lo hace en 6 meses, luego va a estar 18, porque los primeros 6 meses va a estar haciendo ese trabajo previo que tú no has hecho. Y encima siendo de fuera, que no sabe ni por dónde le sopla el viento. El tema del tiempo, vamos, esto no hago más que insistir, pero es importante. Es clave, o sea, es requisito. Esto no es barato. O sea, luego menciono más adelante los diferentes tipos de costes, pero aun en el hipotético caso que pongas una herramienta open source, que hay alguna, y venga alguien y te regale las máquinas, o sea, supongamos, no me cuesta ni el hardware ni el software, sigue costando una pasta. En la mano de obra directamente, o sea, no es barato. Y si ya pones en una organización muy grande equipos que soporten eventos por segundo, la métrica es EPS, Events per Second, vamos, enormes, pues más caro todavía. Con lo cual, conviene hacerlo bien. Barato no es, todo cuesta. Es importante que lo que montes, pues que lo tengas protegido. O sea, has de pensar en ello, quién tiene acceso, quién no tiene acceso, cómo lo protejo, cómo lo activo. Evidentemente, pues un almacenamiento aparte ayuda. Si tu equipo está enviando los logs, el atacante pues probablemente pueda ser capaz de parar ese envío y borrar lo que hay aquí, pero le va a costar más y probablemente no dedique el tiempo a tratar de acceder a tu sistema y borrar allí los logs, porque la probabilidad de que le detecten se incrementa. Y bueno, aquí normalmente se busca que sacar el beneficio y no perder el tiempo. Esto cada vez es más importante. Nos estamos yendo a la nube y cosas por el estilo. Hay que meditar en eso que me voy a la nube. Tengo que guardar esos logs. ¿Me los va a dar el proveedor? ¿No me los va a dar? ¿Lo voy a montar yo? Si te estás yendo a la nube en modo IaaS, es decir, solo infraestructura, pues al final te están levantando máquinas, tú puedes instalar ahí lo que quieras. Más o menos lo tienes, pero si estás montando otro tipo de cosas, no. Con lo cual conviene que dentro del checklist de nos vamos a ir a la nube, que se miran temas de seguridad, este también se mire. Si no, te puedes encontrar que poco a poco la mitad de tu infraestructura está en la nube y que eres ciego a lo que hay ahí. Y esto, las herramientas poco a poco están incorporando cosas que facilitan esto, pero es un tema que todavía no está maduro. Si te vas a los analistas, dicen esto no está maduro, pero vamos, está mejorando en un año, año y medio o 2. Todos los fabricantes significativos este tema lo tendrán más o menos cubierto. Pero aunque el fabricante del SIEM te lo cubra, o tú lo has tratado con el proveedor y qué acceso tienes, qué acceso no tienes, o no va a estar cubierto. ¿Vale? Aquí terceros, no lo he metido, pero el tema de máquinas virtuales dentro de tu casa es algo parecido. O sea, si eso no lo tienes bien regulado de cuando se levante una máquina ya viene con el syslog o lo que sea configurado para que me envíe los logs, ahí van a aparecer máquinas y desaparecer y tú no te vas a enterar o te vas a enterar tarde. Oye, aquí había unas IPs que nunca sé de dónde han salido, ni de dónde, ni de nada. Con lo cual eso, volvemos a lo mismo. Personas, procesos, que todo esté bien controlado, bla, bla, bla. Y que haya un apoyo, que los de sistemas estén integrados, porque si no, tienes un problema. Y luego, evidentemente, esto, una vez que lo montas, a alguien le tiene que dedicar tiempo. O sea, no es una caja que queda ahí en el centro, que emite señales mágicas y nos informa, sino que requiere tiempo. Incluso el tema de hacer informes que pueden estar automatizados lleva tiempo. Generalmente,
Cuando lo montas y lo montas bien, descubres cosas que tú no sabías, pero que están pasando y las vas a investigar, y eso también lleva tiempo. Es para bien, pero lleva tiempo, o sea, no nos engañemos. O sea, eso que hablábamos tan tonto de hay por ahí procesos llamando a la puerta sin ton ni son, pues alguien tiene que ir a ver ese proceso, si tiene que, no tiene que acceder, lo quito, no lo quito, hablo con quién, hablo con no sé quién. Todo consume tiempo. ¿Cuál es la dificultad de uso? Bueno, aquí os coloco otro cuadro de la misma fuente que puse antes, de que dice cómo de difícil es utilizar los logs, bla, 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 y por la razón. Y dice, pues es fácil, moderado, difícil. Los que he marcado en verde son lo que llaman difícil. Es muy difícil detectar ataques persistentes. De hecho, los ataques se diseñan de modo persistente para que sean difíciles de detectar. O sea, porque es poquito a poco. Tú correlar consume recursos de tiempo, porque tienes que estar guardando cosas. No puedes guardar una ventana enorme. Entonces, el tema cuesta. Ya se venden herramientas que te ayudan a este tema, pero vamos, que cuesta. Prevenir incidentes, pues hombre, tampoco es fácil. Y detectar y seguir comportamientos, pues ya depende de cómo lo tengas montado. Aquí también las herramientas han evolucionado, luego lo veremos, para ayudarte, por ejemplo, al análisis a nivel de usuario. Lo que llaman UBA, User Behavior Analysis, que ahora le han cambiado el nombre a UEBA, User and Entity Behavior Analysis, que con herramientas de Analytics, Big Data y tal, te ayudan a saber, a detectar comportamientos anómalos de un modo más flexible que simplemente mirando los logs, por tema de patrones y tal. ¿Qué considera la gente lo más y lo menos problemático? El analizar grandes volúmenes de datos no es fácil, ¿vale? O sea, es este de aquí, no es que sea la bomba. ¿Qué consideran más fácil? Recoger logs. Recoger logs una vez que te pones no es lo más difícil. O sea, es un tema de esfuerzo, de tiempo, tal, pero no tiene dificultad intrínseca. Analizar grandes datos no es fácil. Correr datos de fuentes diversas tampoco es fácil. Y el tema de normalizar y tal, pues bueno, un 14% tampoco es tanto, también depende mucho de qué herramienta estés montando. Si lo estás haciendo con para eventos que vienen preparados de fábrica, tampoco es difícil. Ya para algo nuevo, pues te puede costar más. Bueno. ¿Qué eventos recojo? Bueno, insisto varias veces a lo largo de la presentación, hay que dar un paso atrás y decir, bueno, ¿para qué lo quiero? O sea, ¿cuál es mi objetivo en la vida recogiendo eventos? Porque si no voy a acabar recogiéndolos todos. Si no sé cuáles, pues los recojo todos y hemos cumplido. Hay que dar un paso atrás en el propósito. Propósitos así típicos, pues simplemente lo quiero para monitorizar. Si solo lo quiero para monitorizar, pues tampoco lo voy a tener que guardar una eternidad, porque es un tema a corto plazo. Habrá fuentes que no me interesen, información que no me interese, cambia un poquito. Lo quiero para investigar y responder incidentes que me hayan pasado. Ya tienes que tener guardado más tiempo, porque vas a ir al pasado a ver por qué y por qué no me pasó. A ser posible que lo tengas en bases de datos o similar que te permita un acceso rápido. Y el tema de cumplimiento. Normalmente de cumplimiento, pues te habla reténlo 1 año, reténlo 2 años, y ya te marca un poco que tienes que guardar. Pues bueno, lo tienes que cumplir. Una investigación te puedes ir 1 año atrás sin despeinarte. Ahora mismo los ataques que se están dando se detectan y llevan 6 meses por ahí navegando. De hecho, lo que dicen los expertos es que todos están comprometidos, todo el mundo está comprometido, tiene por ahí alguien dentro de casa. Solo que unos lo saben, o lo saben en algún momento y otros no lo saben nunca. O unos son capaces de evitar que se les roben la cartera. Pero que prácticamente, si tienes algo de mucho interés, pensar que con medidas preventivas vas a evitar que te entren, va a ser que no. O sea, aquí en la cadena tienes que intentar en todas las partes parar la cadena. Porque si alguna vez se pudo, hoy en Liga, desde luego, la seguridad perimetral no te cubre de todo. Lo cual, en mi opinión, no quiere decir que no la tengas que tener, porque si levantaras las vallas tendrías mucho más ruido dentro de tu red y mucha más gente por ahí pululando. Pero con la valla levantada hay gente que te va a estar entrando. Fuentes típicas o principales. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño catálogo. Podríamos organizarlo de otra manera, poner más, en fin, lo tenéis en la presentación. Servicios de red, servidores web, proxies, correo, bases de datos, otros. Infraestructura de red, pues los firewalls, IDS, IPS, servidores de autenticación, esto es importante, routers y switches. Si tengo conexiones remotas, esos logs son muy importantes, los de VPN o de escritorio remoto, porque al fin y al cabo, si ya dentro de casa igual se me cuela alguien, si alguien está accediendo desde fuera, pues bueno, más complicado. Aquí, aparte de que estés haciendo log, pues por ejemplo, una recomendación sería que la autenticación sea de doble factor.
que no valga simplemente con una contraseña. O sea, ahí sí que sería una medida preventiva interesante. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, cuando hablamos de Pastebin, LinkedIn y tal, una cosa que hacen los malos es, vale, yo le pillo a Manolito la contraseña de LinkedIn. Lo siguiente que prueban es saber si en el correo electrónico tiene la misma contraseña. Si en su acceso a la empresa tiene la misma contraseña. Y mucha gente la tiene. Y es más, si además tu contraseña es la del correo electrónico, utilizando tu correo electrónico te van a reseteando las contraseñas. Pero bueno, más allá de eso, a nivel particular, que la persona verá, si esa contraseña la está utilizando para la VPN o para el acceso remoto, pues tienes un problema. Si tienes doble factor, pues no es que lo bajes a 0, pero reduces ese punto de riesgo. Entonces, está muy bien que recojas los logs. En particular, un tema que se suele correlar es la hora. Un usuario que se conecta habitualmente de 9 a 5, si se conecta a las 3 de la mañana desde Pekín, como que es sospechoso. Deberías estar correlándolo y levantar una alerta. Y verificarlo. Igual ese señor está viajando y está en Pekín. Pero bueno, es probable que no. Entonces, es una correlación bastante tonta, por ejemplo, de si los usuarios acceden a una banda horaria, accesos fuera de horas deberían ser investigados. Esa correlación es fácil, todas las herramientas te la traen. Claro, si tienes un grupo de usuarios, por el motivo que sea, que viajan por todo el mundo y se conectan a todas horas, pues te va a ser menos útil, porque vas a tener mucho ruido. Pero en una organización que sea muy estable en su horario de conexión, a las 3 de la mañana, como mínimo, hay que investigarlo. Aunque solo sea porque le va a dar un jamacuco a ese hombre a las 3 de la mañana trabajando. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un tema interesante. Pero ahí, aparte que lo monitorices, mejor que lo prevengas. Y ahí un doble factor, pues por ejemplo, te ayuda bastante. El tema que además de saber la contraseña tenga que tener un token físico o algo por el estilo. ¿Vale? Entonces, aunque cada uno lleva su parte, conviene. Y a nivel de host de equipo, pues puedes tener auditoría de acceso a ficheros, todos o una parte, o acceso a carpetas. Pues en fin, esta carpeta es crítica, quiero que salte una alerta. O es crítica porque es aquí donde los malos vienen y me instalan el malware, porque sé que este tipo de malware se instala aquí. Pues bueno, pues tengo una alerta. De ejecución de programas, oye, cuando se ejecute esto lo quiero saber. Software de seguridad, vas a tener antivirus, antimalware, ante no sé qué. Una de las utilidades del SIEM, tú al final, en tu infraestructura, al final de equipos de seguridad puedes tener muchos. Puedes tener la consola del antivirus, la consola de los IDS, tengo una consola de los firewall, una consola de no sé qué. Una utilidad del SIEM es que esa información la centralices en el SIEM y la tengas en una sola consola. Simplemente eso ya ayuda. Igual ahí no tienes toda la información de detalle, pero puedes ver la alerta y en su caso te vas a la otra consola. Por ejemplo, si hay una infección masiva de virus, si tú detectas ahí que están llegando un montón de eventos de la consola antivirus de equipo infectado, dices, aquí pasa algo. La alerta te puede saltar en el SIEM. No tienes que estar mirando 4 pantallas a la vez. Entonces, eso ayuda. Aquí, bueno, voy a ir más o menos rapidito, os lo dejo, comenta un poco cuál es el propósito, campos a recoger. Al final los campos a recoger, que son los campos básicos, hay más campos que se pueden recoger, coinciden todos en algo, en la idea. Uno, tiempo y hora, o sea, tiempo y fecha, eso siempre. O sea, y luego normalmente es quién, cómo y a qué. O sea, de dónde viene la conexión, a dónde accede, qué es lo que hace y si ha tenido éxito o no. En función del equipo, de la tipología que estemos hablando, varía si es la URL o es un fichero a lo que está accediendo, pero la filosofía es la misma. Y luego ya dependiendo del equipo, tú puedes decir, no, y además quiero saber esto otro porque a mí me interesa por el motivo que sea. Pero lo básico siempre, pues vale, de dónde vino, a través de qué, a qué hora, qué le ha respondido el servidor, a qué accedió, tamaño de la respuesta, tipo de petición. Bueno, pues no hay que ser un genio. De hecho, eso, en los equipos que vienen estandarizados, normalmente la propia guía del fabricante te dice, yo recojo todo esto, y en muchos casos dice, te recomiendo como mínimo esto, en fin, que eso está más o menos facilitado en todo lo que sea estándar, y equipos de red no son estándares. El proxy lo mismo, ¿vale? Bueno, hay cosas que te van a servir más para prevenir, cosas que te van a servir más a posteriori para saber qué ha pasado, pero la hora, de dónde, a dónde, qué pasó y qué me contestó, eso siempre. Ahora mismo, y eso luego lo veremos, con temas de Big Data, se pueden hacer análisis más sofisticados y en algún caso, por ejemplo, tener equipos que analicen el contenido del correo, suponiendo que además hayas firmado las políticas, todo el mundo sea consciente. Igual que Google analiza tu correo, si tienes Gmail para venderte algo, pues se puede hacer ese tipo de análisis para detectar indicios de que hay algo. Y eso correlado con a dónde se ha conectado, pues puede saltar una alarma de, oye, investiga porque aquí parece que hay algo. Ya son análisis más sofisticados, que no es recoger logs, sino ya es enriquecer. Luego hablaremos del concepto de enriquecer. Cuando haces correlación,
te interesa no solo lo que sale de tu organización, sino información externa. Cosas evidentes, pues listas negras de IPs. O sea, por ejemplo, en el móvil os podéis instalar una aplicación del INCIBE que se llama Conan. Una de las cosas que hace es que te actualiza una lista de IPs negras conocidas, de que hay malware y tal. Entonces, bueno, se instala y si hay alguna conexión de ahí te salta una alarma. Eso lo mismo lo puedes hacer en tu organización. Hay proveedores que te las venden, temas de inteligencia, tal, y hay algunos casos que las hay gratuitas. Luego menciono uno, pero vamos. Eso correlado con lo que te está entrando dice, alerta, hay una conexión de esta IP que es una IP conocida como que entrega malware. Pues habrá que analizarlo o pararla o lo que sea. Igual lo mejor es que lo pares en el IPS si lo tienes, pero si no lo tienes, pues que salte una alarma a ver qué está pasando ahí. El correo, pues lo mismo. Bases de datos, aparte de temas muy básicos, tiempo y fecha, query, nombre de usuario, tipo transacción, en la propia base de datos puedes activar auditorías a nivel de registro accedido, al nivel de granularidad que quieras. Eso conviene, normalmente los administradores de bases de datos dirán que por encima de su cadáver, porque sí que es cierto que ralentiza la base de datos, con lo cual hay que hacerlo con cierto cuidado y solo en ciertos casos. En un banco en el que estuve pues, hace 4 años por un tema, ahí había una base de datos que era la de actas del Consejo de Dirección, o sea, donde estaba, que ahí tenía activada la auditoría de la base de datos full. Y además las alertas le llegaban a la secretaria del director de operaciones. O sea, no le llegaban al de seguridad, le llegaban ahí a la secretaria del número 2 de la organización. Y de hecho, esa buena mujer tenía instrucciones. Bueno, si llegaba algún evento de que alguien había accedido, descolgaba el teléfono y llamaba al CIO, pero echando leches. Y si le habían informado de que había una intervención en la base de datos, porque se iba a cambiar algo, si veía que no había acciones, también llamaba. Dice, oye, ¿qué pasa? Que me habéis dicho que vais a acceder y aquí no accede nadie. Pero era una base que es pequeñita, actas de dirección, a la que acceden 4 o 5 personas, que es súper crítica. Ahí puedes activar lo que sea. En otra base de datos que accede todo Dios, pues no vas a poder. Vas a tener que balancear. O instalar temas intermedios. Hay equipos de jurisdicción de base de datos intermedios que te pueden hacer ese tipo de servicio. Pero bueno, es un tema a analizar. O sea, si tienes una base de datos no muy grande con las joyas de la corona, activa la auditoría, pero vamos, full equipo. Y además que el que la controle sea otro. Y que además la controle de modo efectivo. Que cuando alguien acceda, coja y llame. ¿Qué pasa aquí? Que no ha accedido el señor Manolo, este no le conozco. Eso crea conciencia de que esa base de datos pocas bromas. Porque a la que alguien respira ahí, tiene el aliento en la cabeza. Pues yo qué sé, si vas a la agencia tributaria y accedes a datos financieros, Mariano Rajoy Brey, saltan alarmas en todas las agencias. Vamos, tienes al minuto siguiente uno mirándote en el cogote, ¿qué coño estás haciendo tú? Aunque no hayas accedido porque no hayas podido. O sea, ese tipo de controles, pues para las joyas de la corona tienes que pensar en ellos. Cortafuegos, bueno, pues lo he dicho. Tipo de evento, IP origen, IP destino, bla, bla, bla. IDS IPS. Los IDS IPS son interesantes. Los IDS tienen su... Bueno, entiendo que sabéis la diferencia. El uno pues, no está en medio, sino que está en un puerto por el que le llega la información y detecta intrusiones normalmente en base a firmas o un tipo de heurística. Suelen generar muchas alertas, lo cual es un peligro, porque en ocasiones, si no está bien afinado, genera tantas alertas que nadie le hace caso. Es un equipo que mete ruido. Los IPS suele ser más complicado que la gente de red los deje instalar porque van en line, hay que cortar y meterlos en medio. Tienen la capacidad de cortarte el tráfico, lo cual en redes tampoco les mola. Y luego tiene que estar muy afinado en qué casos cortan el tráfico, porque como se equivoquen, en fin, no te vas a hacer muy popular en tu organización si cortas el tráfico sin ton ni son. Esto en su momento también era la panacea, esto va a detectar todo, en la práctica pues detectan muchas cosas. Incluso lo que hablábamos, un IPS te permite normalmente hacer lo que se llama un parcheo virtual. Hay una vulnerabilidad conocida que se parchea, que hay un parche en Microsoft que la soluciona, pero mientras el parcheo, que igual estoy 7 meses porque tengo un desmadre de organización, en mis IPS puedo poner y detectar ese ataque y pararlo ahí. Un ataque muy concreto que ataca la vulnerabilidad. Pues bueno, pues es interesante. Genera muchas alertas, pues el tema es que esas alertas te lleguen a tu SIEM y ahí, correlado con otra información, seas capaz de afinar más si son de verdad o no son de verdad y actuar sobre ellas. O sea, aparte que te lo metes en un solo sitio, te permite mejorar el filtrado. Servidores de autenticación, pues evidentemente son la joya de la corona. Cualquier atacante, un momento que llegara, tratará de elevar privilegios, crearse cuentas, acceder, empezar a moverse por tu red, con lo cual esto debería estar muy protegido y muy logueado, porque es un objetivo en sí mismo.
Routers y switches, pues lo mismo. En muchos casos es más un tema histórico si luego tengo que analizar qué ha pasado, que no alertas en tiempo real. Pero también tienen temas de controles de acceso, de políticas, que puede darte una idea de que alguien está tratando de hacer algo. El problema es que hay tanta gente, sobre todo en la parte perimetral, hay tanta gente tratando de hacer algo que, bueno, gente escaneándote la red hay a todas horas y de todas partes. Es muy complicado distinguir cuál es un Waltrapa que lo tiene automatizado a cuál es un tío realmente malo. Pero bueno, sobre todo ya de puertas para adentro lo tienes que mirar. Es muy malo que solo tengas una frontera y luego una vez que entres esté todo abierto, porque vas a tener un problema. Conviene que lo tengas segmentado, porque ya los que se hayan quedado fuera de tu parte exterior, ya el que te esté intentando algo por dentro, ya conviene que te remangues y lo mires, pero ya tendrás un subconjunto, no todo Internet que anda por ahí escaneando la red. VPNs, evidentemente, cualquier cosa que da acceso desde fuera a tu organización, deberías monitorizarlo. O sea, eso sin duda. Y además, bueno, pues alguien... Esto se da en situaciones curiosas. Eso salió hace 2 años, 3 años, en una empresa americana de desarrollo de software. De repente descubren que a sus sistemas de desarrollo están accediendo desde China. Lo de seguridad, y aquí unas IPs de China, tal, que están accediendo, siguen tirando del hilo, y oye, y además esto es con doble factor y están entrando. Bueno, al final lo trazan y estaban entrando con el código de un usuario y tal. Bueno, al final descubrieron que tenían un programador que había subcontratado su trabajo a China y les había enviado el token por correo. Y entonces el tío estaba en el trabajo, pues navegando por internet viendo gatitos y enviando sus asignaciones a los chinos, se las devolvían hechas, las entregaba. De hecho, había cobrado un bonus porque era de los que mejor programaban. Había hecho lo que hacen las empresas, subcontratar su trabajo a alguien que lo haga más barato, solo que lo había hecho por su cuenta. Y le detectaron por eso, porque había IPs de China accediendo y lo estaban monitorizando. En este caso, creo que le despidieron, pero realmente igual le tenían que haber nombrado director de desarrollo, porque había encontrado unos chinos que lo bordaban. Y aquí hablamos de un usuario que había enviado su token, tú tenías doble factor, pero igualmente te estaban accediendo desde China. Porque mira, a este buen señor se había encendido la bombilla, prefería ver gatitos. Además, era de los que veía gatitos, porque le estuvieron monitorizando y se pasaba el día viendo gatitos en internet y viendo el marca no, porque era de Estados Unidos, pero algo parecido. Con lo cual, el poner doble factor es muy bueno, te quita un montón de problemas, pero tampoco es la panacea. Aquí lo pillaron porque además estaban monitorizando conexiones y viendo correlaciones. Digamos que aquí, defensa en profundidad. Tienes que tener una parafernalia, porque siempre puede haber... Habían dicho, no se puede hacer nada a prueba de tontos porque los tontos son muy ingeniosos. Pues bueno, pues algo así. O sea, aparte de los malos, tienes a los usuarios. Entonces, bueno. Servicios de escritorio remoto, lo mismo que VPN. Auditoría de acceso a ficheros, pues lo mismo. Sobre todo, si tienes identificado unos ficheros que son críticos, pues la actívala para esos ficheros. Que salte la alarma, en particular, fuera de horas, alguien accede a un fichero crítico, pues que salte la alarma. O sea, igual no continuamente, eso es una regla de correlación, porque durante el día la gente accede, pero fuera de horas, te es fácil decir, si este fichero ha sido accedido en esta banda horaria, alarma. Entonces, alguien que controle, oye, Manolo, tú estás accediendo a esto, yo estoy en mi casa, durmiendo, pues aquí pasa algo. Ejecución de programas, por ejemplo, este es el catálogo, me conecté a ver que Windows 12, la tipología de eventos que puedes activar en Windows 2012. Buscáis en el TechNet, en Google, yo lo hice así, o sea, no es ninguna fuente tal, lo podéis encontrar y súper detallado. Otra cosa no, pero Microsoft Documentos tienes para todos los gustos y de diferentes versiones, donde además puedes ver que va cambiando. Entonces, bueno, los de control del dominio, de gestión de cuentas, de directorio de acceso, los propios de logon, logoff del servicio, de acceso a objetos, te permite a nivel de carpeta, fichero, lo que quieras, cambios de política. Eso es importante que lo audites. Si alguien está cambiando las políticas de auditoría, debería saltar alguna alarma de alguien está cambiando las políticas de auditoría, porque eso no es algo que se haga con mucha frecuencia y debe estar controlado. El tema de derechos privilegiados, procesos, en fin, todo. Si lo miráis y ponéis todo a tope, genera logs por un tubo. Hay que ser selectivos, pero que sepamos que podemos estar auditando todo. Selectivo tanto en qué activamos como dónde lo activamos. Si tenemos una máquina particularmente crítica, igual hay que activarlo todo. Igual, si esa máquina tenía esta dimensión, hay que dimensionarla 1,5 para que esto pueda funcionar. Porque sí que es cierto que activarlo todo ralentiza. Pero si hay el caso de negocio, de organización, pues oye, hemos de comprar una máquina que funcione la aplicación y funcione su auditoría. Porque esto es las joyas de la corona. Software de seguridad, pues evidentemente los antivirus, etcétera, etcétera. Lo que os decía de una consola, tener una consola central,
pues es importante, o sea, va bien. Fuentes de eventos, bueno, esto vuelve de la misma encuesta, por abajo están los típicos de Firewall, IDS, Network Devices, empiezan a aparecer cosas como Cloud-Based Services, temas físicos, o sea, lo habréis visto, infraestructuras críticas, los SCADA, que va viendo cada vez todo está más conectado, aunque tú no seas consciente, está conectado, ya sea por cable o por un USB, con lo cual la seguridad de los sistemas industriales, desde el punto de vista, llamémoslo informático, va creciendo. En la prensa pues salió lo de las centrifugadoras en Irán que las fundieron y tal, eso no estaba conectado a la red, al final fue por un USB actualizando el firmware, además de actualizar el firmware les metieron un regalito. Lo que hablábamos de los termostatos y tal, con lo cual eso va a ir a más. Va a ir a más y va a traer cola, pero bueno, podéis ver un poco el catálogo, los de abajo son los más que hemos hablado, que os he comentado, y luego podéis ver cosas más variopintas. Sincronización de tiempos, que esté controlado, que se activan y se desactivan, que tengas un control para detectar si te dejan llegar eventos. Puede haber un problema técnico, una regla de firewall que alguien ha puesto alegremente y que ha cortado el paso del tráfico de eventos. Si no estás monitorizando que te está llegando periódicamente y tal, puedes tener una pérdida significativa. Las máquinas virtuales, políticas, usuarios. Vale. Bueno, hay un concepto que está lo que llaman el kill chain de ataque, que es de Lockheed Martin y tal, que se utiliza mucho, que divide una cadena de ataque hasta que tal, pues una serie de pasos, ¿vale? Desde exploración, me preparo, entrego, qué hago en cada paso y qué eventos me pueden dar información. En algunos casos es difícil que el evento te permita detectar, te permita hacer algo, porque bueno, puede pasar desapercibido. Pero si luego vas a tirar hacia atrás, sí que te va a permitir saber qué ha pasado y dónde no ha pasado. Luego hay el tema de, bueno, exploto la unidad, ejecuto código, instalo el malware. En muchos casos se establece un canal de mando, se conecta con algo fuera que es el que toma el control. Si, por ejemplo, luego lo veremos, pues para ransomware el tema de te cifra la información y te pide una pasta, hay una organización que mantiene listas de IPs de Command and Control, conocidos, que no son todos, de temas de ransomware. Pues si tú detectas esa IP, la tienes correlada, dices, a ver, vamos a analizar esto, porque tengo una conexión a una IP que aparentemente está catalogada como que viene un tema de ransomware. Igual es un error en la lista o no, pero es una pista. Al final, el mensaje, cuando hablas con la gente que trabaja en la seguridad, es yo tengo que intentar parar un ataque en todos los puntos de esta cadena. Habrá el que pueda pararlo aquí, que no les deje pasar de aquí, 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 aquí. Pero siempre es muy probable que alguien pase el siguiente escalón. Tengo que tener controles en todas partes. Si me limito a parar en el perimetral, mal, porque van a pasar. Si me limito a parar aquí, mal, porque habrán llegado a instalarme algo. Y otro tema, el atacante actúa. En algunos casos se ha conseguido parar o detectar cuando el atacante empieza a sacar la información. O sea, ya se te ha metido, ha tomado el control, ha conseguido el privilegio, pero lo detectas cuando, por temas de volumen, de tráfico, dices, oye, están saliendo por aquí unos ficheros que no deberían salir, porque tengo un DLP, porque tengo un tema de volumen, lo detecto. O sea, hasta que él no lo tiene en su poder, estás a tiempo de pararlo. Tarjetas de crédito sería un caso claro, pero todo. Y en cada caso hay eventos, hay más eventos que los que pongo aquí, que te pueden dar pistas o que te pueden permitir detectarlo. Y que lo que es seguro es que si quieres hacer un forensic, pues te va a servir. ¿Vale? El concepto de kill chain pues se ha puesto de moda, viene de Lockheed Martin, pero vamos, no deja de ser vestir de otra manera lo que siempre se ha conocido. Un atacante pues tiene una serie de pasos. Bueno, voy a ir un poco rapidito. Para recoger los eventos, ¿de dónde? ¿Qué recojo? ¿Cómo, en dónde los meto? Vamos, ¿en qué colector? ¿Y cómo los recojo? ¿Vale? Habla de protocolo. Bueno. En ocasiones no me queda más narices que instalar un agente, porque el tipo de evento queda ahí, ni es capaz de enviarlo, ni de hacer nada, es un formato raro, tengo que instalar un software. Pues nada, instalar un agente que lee esa información o la coge, la trata. La única ventaja de un agente es que puede hacer parte del procesado allí y me lo envía a mi colector. Otro tema es la fuente, lo deja escrito en una base de datos o algo a la que yo pueda acceder en modo remoto y leerlo de allí directamente. Pues yo tengo mi colector que va allí y lo lee y se lo trae. Necesitaré pues un usuario, una contraseña para poderlo leer. Vale. Tema, luego hay una gestión, los usuarios y contraseñas caducan, cambian, etcétera. 3, bastante habitual, pues por syslog, protocolo propietario es capaz de enviar cosas, o lo escribe en un fichero de eventos que se envía, o hay un conector, pues bueno, pues lo que sea. Y luego, esto es como si lo hubiera cortado, bueno. Y otra modalidad
es para el tema de tráfico de red. Por protocolos tipo NetFlow, pues recojo el puro tráfico de red. Pues vale, estupendo. Lo que decía, los agentes son potentes, permiten funciones avanzadas, pero son de instalar. Eso es trabajo. Tienes que ir, instalarlo, te hace falta el usuario, la contraseña, instalar, pam. En algún caso hay herramientas de despliegue automatizado de software que igual te lo permiten automatizar, pero bueno. Resistencia. La gente de sistemas, instalar cualquier cosa no les hace ninguna gracia, con razón. Y si luego pasa algo, la culpa es tuya. A mí me han echado la culpa por un equipo que estaba en una caja. Dice, ha tirado la red el IDS. Lástima que no lo hayamos instalado, pero bueno. Y el tema de rendimiento. Hay equipos que están muy pillados de rendimiento, instalar algo más les cuesta, ¿vale? Lo dicho, el hardware, el almacenamiento bajan de precio, la potencia sube, eso cada vez es menos un problema, pero lo sigue siendo. Ficheros de eventos, pues bueno, no instalar agentes, te lo envían. Bueno, lo único, todo eso que te llega así, pues tienes que normalizarlo. Formatos propietarios, pues ventajas para ti, ninguna normalmente. Igual recogen información más interesante, pero ninguna. Y lo único, pues nada, que es más complejo. La información la recojo en bruto o puedo hacer cosas. Aquí hay varias de las que puedo hacer. Filtrado, es decir, me llega todo esto y yo he determinado que de estos 17 tipos de eventos que me genera, me interesan 5. Los otros los descarto y a mi sistema guardo los 5. Eso es filtrado, es muy sencillo. El tema de tener caché y batch. Hay equipos que por el motivo que sea o que tienes en remoto no lo pueden enviar de forma continua. Eso es malo para la monitorización, pero permiten enviarlo pues en bruto, en bloques. Pues bueno, si tu colector tiene esa capacidad de manejarlo en batch, estupendo. Y el tema de caché es igual. Yo aquí lo puedo recoger, pero el envío al nodo central no lo puedo hacer de forma continua o esto se cae durante un tiempo. Si tengo una capacidad temporal de almacenar ahí hasta que recupere la comunicación, pues menos pérdida de eventos tendré. Agregar, oye, hay n eventos iguales, pues en lugar de guardar n eventos, guardo el evento y pongo n veces. ¿Parece que no? Ese es un tipo de agregación. Otro es que evidentemente estoy agregando eventos de muchos equipos en un solo sitio. Y el tema de cifrado. Bueno, la parte de cifrado es que el transporte, cómo lo hago, para que sea seguro, no manipulable, no se pierda, pues puedo incluso meter temas de cifrado, porque en ocasiones, dependiendo qué log esté recogiendo, la información que va dentro del log puede ser sensible en sí mismo. Si ese es el caso y habrá que analizarlo, pues tendrás que pensar si lo voy a enviar cifrado, cómo lo hago, sobre todo si sale de mi organización y viaja por algún sitio. Son temas a ver. Las herramientas SIEM, pues normalmente este tipo de cosas te lo permiten. Si lo haces tú vía syslog y cosas muy básicas, pues bueno, no tanto. El tema de normalizar y enriquecer. Y hemos terminado la sesión 1. Aquí he hablado sin parar. Lo dicho, si os habéis fijado, está, no sé si todo, pero el 90% más está escrito, ¿vale? Eso hace que estas transparencias sean un ladrillo bastante duro, no se trata de que lo leáis. La ventaja es que si lo repasáis dentro de un mes, pues lo tenéis ahí escrito y mira, quieras que no, algo es algo. No sé, la versión esta que está subida no tiene los links, pero vamos, lo que os he enseñado de PCI o del Top 20, o la LOPD o el esquema nacional de seguridad, eso está en internet, si lo buscáis lo encontráis muy rápidamente. Lo del SANS, que sí que tenéis el tal, si queréis ver esa encuesta, pues también lo tenéis, y algún otro que iremos viendo. Si os metéis en esta historia porque os haga falta, el Top 20, si estáis en seguridad os recomiendo que lo leáis. Igual no os leéis las 80 páginas, pero yo le echaría un vistazo. Para mi gusto está bastante bien. El tema de PCI es indigesto como lectura, porque son tablas con requerimientos, bla, bla, bla. Pero si realmente tenéis que meteros, también es interesante. No está mal que le echéis un vistazo. En cualquier organización que maneje tarjetas de crédito es un tema interesante. Y bueno, y la encuesta, vamos, el estándar ese, pues bueno, a gusto del consumidor. La verdad es que hoy en día, otra cosa no, pero información en Internet hay en exceso. En exceso porque igual que con los logs te pierdes por el Big Data, pues Internet es otro Big Data que encontrar lo relevante cuesta. Si vais a organizaciones SANS Institute, esto del Top 20, tal, pues la calidad de la información es buena, con lo cual, si tenéis interés y tal, os lo sugiero. Si un día, porque esto os puede pasar ahora o dentro de 4 años, es una historia de esto, dentro de 4 años seguirá habiendo SIEM, igual se llama diferente, el vendedor hablará más de Big Data y Analytics, pero seguirá siendo lo mismo, esto va a seguir siendo válido, habrá más cosas, porque esto normalmente, las amenazas viejas no desaparecen, simplemente hay más, pero lo viejo sigue estando ahí y sigue siendo útil. Pues bueno, os lo miráis en ese momento y sobre todo eso, esto hay que personalizarlo. Cada organización tiene sus problemas. Hay organizaciones que tienen homologadas por temas internacionales, puedes instalar la solución la A, la B o la C.
pues oye, ya el trabajo de seleccionar herramienta ya se te ha limitado. Te vas a la A, la B y la C, porque las demás no están homologadas. En otros sitios es mucho más abierto. ¿Vale? Bueno, ahora hacemos la pausa.